¿Cómo estáis? Son las 6 de la tarde para los que seguís el programa en directo y para aquellos que los recuperáis o los veis en la repetición, pues también, sed bienvenidos todos, que aquí estamos encantados de compartir con vosotros las opiniones. Lunes 18 de marzo, San Salvador de Horta, mañana San José. Una semana antes de Semana Santa. Quiero recordaros que el próximo domingo es Domingo de Ramos. Nosotros haremos un parón durante la Semana Santa y volveremos después de la Semana Santa. Pero por delante tenemos 4 programas. El de hoy, martes, miércoles y jueves. Buenas tardes, don Ricard Fernández Deu. Buenas tardes, don Carlos Fuentes. Bienvenido a esta tarde fantástica. Bien hallado, bien hallado. Por cierto, déjeme que envíe un saludo a la gente que nos sigue desde Murcia, que sé que tienen 30 grados, la temperatura más alta, creo que iban a llegar a 32 grados en el día de hoy, la temperatura más alta en España y además durante no sé cuánto tiempo, por lo visto, no habían tenido en estas fechas una temperatura así, así que mis queridos amigos murcianos, aquí estamos nosotros un poco más fresquitos en Cataluña, sin agua, por eso, sin agua, porque ya sabéis que hacemos este programa desde Barcelona. Muy buenas tardes al hombre de las 5 carreras, el señor Villarroya, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, mañana es mi santo. Es verdad, mañana es el santo. Mañana es mi santo. Como siempre le digo por su apellido, por eso no me acordaba. Mañana es mi santo. Es San Villarroya. No, San José, sí. San José. No, San José, hombre. José Miguel Villarroya. José Miguel Villarroya. El Día del Padre. El Día del Padre, sí, sí. Pero entonces lo celebrarás con una invitación o algo. Bueno, ya le Estírate Hombre, un claro, poco ya me hoy, estiro un poco, claro, para que no digan que soy un miserable, tacaño, Rácano. un rácano de la vida. Le iba a decir que afortunadamente no hacemos el programa en Murcia, porque como lo hicimos aquella vez, Sí, es festivo mañana. mañana es festivo, si no teníamos que ir con el pantalón corto. Sí, desde luego. Ya cuando íbamos hacía calor, ¿eh? Sí, y sí. era por estas fechas también, Sí, sí. y hacía ya No, en Murcia muchos días hacía calor. siempre he tenido la sensación cuando he hecho los programas en Murcia en directo desde allí que la temperatura era alta, Era alta. y la gastronomía Muy buena, muy Bueno, buena. muy buena, mis Muy amigos buena. murcianos. También está esta Solo tarde. me invitó usted una vez a comer, ¿eh? Bueno, ¿Solo a una cenar, vez? Solo a cenar. Una vez. De las veces que me llevó, Bueno, ¿Eh? lo vamos a recuperar. Sí, a mí tampoco me invitó. Bueno, ay, esto para siempre. que veas, Ricardo. Nada. Es Nos- decir, la confianza da asco. Nos como tiene decía dejados aquel, de la claro, mano de y Dios. encima que somos la fiel infantería de su programa. señor. que Sí, señor. Hace ya muchos años que trabajamos juntos los tres. Los 17. tres, ¿eh? 17. 17 años Bueno, trabajando. yo algo más. Sí, Villarroya vino antes. Pues fíjate. Entonces aquí estos tres que estáis viendo ahora en pantalla, empezamos como vamos a poner hace 17 años, como dice don Ricard Fernández Deu, y estamos la mar de contentos y seguimos siendo amigos después de tanto. Y más jóvenes que nunca. Bueno, más eso jóvenes. ya es un decir, ¿eh? Eso ya- Sobre todo él, que no tiene canas. No, ni Bien. problemas, no tiene problemas el Bueno, señor tengo Villarroya. problemas, pero los problemas van por dentro, como decía que él. No salen Como la al procesión. exterior. Sí, no, sí. no salen al exterior. Bueno, ahora a lo mejor empieza a tener algún problema porque ya el Barça está en segunda posición, se está acercando al Madrid, lo digo porque lo sepa. Todavía queda lejos. ¿A cuántos puntos están? A nada. A 8. Nada. Bueno, Pero tiene que jugar, que el Barça ¿y contra el cuántas Madrid. semanas quedan de liga? 9. Pero 9 tiene- por 3, 27. 27 puntos en juego. Bueno. Ricard, que tiene que ir Antes el, de ir- el- antes el de ir- Barça a Madrid, que voy a ir, que me han invitado al Santiago Bernabéu. Antes de ir el Barça al Bernabéu ya estará a más puntos, no se preocupe. ¿Sí? Sí. No sé, porque tiene una buena racha el Barça ahora, ¿eh? Bueno, Si tú lo primero- dices. Primero le viene el amigo Mbappé, que ya le dará en Champions. Hará el primer servicio a la causa. Mbappé se va al Madrid, sí. Parece que sí. Ah, Por sí. tanto, hará el primer servicio a la causa madridista. Y los del Barça tienen que empezar a vender jugadores, ¿no? Porque por lo que se ve, la masa salarial supera lo que estaba previsto. Tiene Yo no sé una- muy bien cómo va Tiene eso. una masa salarial de 407 millones Sí. y la tienen que reducir a 200. Madre Bueno, mía. pues nada. Se van a ahí quedar en cuadro. Ese pequeño apunte deportivo que hacemos cada lunes, porque claro, el señor Villarroya, como está metido también en el mundo del fútbol, sobre todo en el mundo del Real Madrid. Buenas tardes, Isaac Martín, vicesecretario de Organización del Partido Popular en Cataluña y empresario. ¿Qué tal, Carlos? Buenas Bien. tardes. Yo, siempre mi típico saludo.
Yo solo hace 5 años que vengo al programa. Es verdad. También, no los 17 que llevan, pero bueno, llevo también mi pequeña trayectoria y ya que estamos de efemérides y cosas, mañana es mi cumpleaños. ¡Hombre! Día del padre y cumpleaños. Esto Mejor imposible. Esto se presenta... Mejor imposible. Hay que poner música de aniversario, entonces. Mejor imposible. 42. Bien, bien. Pues Un nada, niño. 42 años vividos, o sea, mañana ya sé que hay mucha gente, ¿verdad?, que celebra su santo, que también puede celebrar su cumpleaños, el Día del Padre, y es festivo en algunas poblaciones. Aquí en Cataluña no tenemos Aquí lo fiesta. fue. Lo fue. Lo fue. Ahora no lo es. Aquí lo fue. No lo es. En Murcia sí que sé que es festivo. Y también nos acompaña María José Tarancón, doctora en Derecho y economista. Muy buenas tardes. Buenas tardes, mañana es mi santo. María José. María José. Claro, José. es verdad. Bueno, pero eso será mañana, María José. Bueno, pero mañana es mi santo, también hay que decirlo. Y Como soy decía la que el menos poeta. tiempo llevo en el plato, ¿eh? José La que Miguel, menos como tiempo. decía el poeta, ¿por qué las Josefas son por pepitas conocidas? Ah, ¿Eh? No, bueno, yo soy San José, yo soy María José. Pues No, llamarte- nadie te Claro. llama Pepita, No. ni Pepa, Nada. ni nada de... Nada. O sea, yo ¿A soy... qué hora? Pepita, María José. No. Pepita. Yo soy María José, que soy San José, bien celebrado además, patrón de los carpinteros. A todos Padre los putativo carpinteros. de verdad. de Jesús. A todos los carpinteros les saludo, que tengo Efectivamente. muchos clientes carpinteros, les saludo, que es el patrón de los carpinteros. Muy bien, pues dicho todo esto, vamos a empezar nuestras preguntas. Preparar ya el teléfono porque va a empezar la conexión. 690-7102-74. Una vez más, que quiero agradeceros el seguimiento que hacéis de este programa a través de Canal 4 para las TDTs de Barcelona, Mallorca, Madrid y Murcia. También a través de Canal 4 Radio Ibiza, Mallorca y Menorca. También a través de la plataforma del Grup 4. Y también para Canal YouTube 8TV. Muchas gracias por seguirnos en estas diferentes vías de comunicación y empezamos. Por cierto, señor Villarroya, váyase pensando porque tengo 2 noticias que quiero comentar y que vamos a comentar también. Putin, que ayer ganó las elecciones, amenaza a la OTAN si envía tropas a Ucrania. Nos colocará a un paso de una tercera guerra mundial a gran escala. Lo vamos a comentar después. Y también hoy es noticia la multitudinaria protesta en las calles de Cuba contra la escasez y las penurias, que también lo vamos a comentar después. Pero antes vamos a acercarnos a un interrogante que nos gustaría que nos dijerais cuál es vuestra opinión. Cuando se habla de la patria, ¿a qué nos estamos refiriendo? Porque parece que la patria sea según quieren unos grupos determinados. Y si tú no estás de acuerdo con esos grupos, es como si no existiera la patria, o como si la patria, o lo que tú pensaras sobre la patria, pues estás equivocado. Sabemos que en otros países la patria significa mucho. No sé en el nuestro, en España, cómo está esta palabra. ¿Está en la UBI? ¿Está en el hospital? ¿Está viva? ¿Necesitan medicamentos? ¿Se han apoderado de ella grupos determinados? Esta es nuestra pregunta. ¿Qué es la patria? 690-710274. Estas fueron las palabras del señor Villarroya para definir qué es la patria para él. Escuchen. porque ¿sabes cuál es el problema? Que el problema es que os llenáis todos la boca, todos, con la patria, que venís a defender la patria. Unos defienden España, otros Cataluña, defienden Cataluña, otros defienden el País Vasco. ¿Sabes qué pasa? Que la patria es la gente, los problemas de la gente, la dignidad de la gente, la decencia de la gente. Eso es la patria. Cuando se desahucia a una persona, se va en contra de la dignidad, en contra de la patria. Cuando se le corta la luz a la gente, se va contra la dignidad, es decir, se va contra la patria. Y vendéis las grandes empresas, los grandes negocios, lo que debería ser público, como la sanidad, como la educación, como los servicios sociales, como los pisos sociales, lo vendéis a fondos de inversión norteamericanos, franceses, saudíes, catarís, perdiendo la gente. Y por lo tanto todos
sois traidores a la patria, porque sois traidores a la gente, todos. Para que tengáis una idea, son algunas de las cuestiones que piensa el señor Villarroya sobre la patria. También hemos oído últimamente que si son unos traidores a la patria, ahora que he escuchado al señor Villarroya que decía la palabra traidores. En este contexto situamos este primer interrogante, que es la patria, y como siempre os digo, vosotros tenéis preferencia, así que nos vamos a Pamplona. Eugenio, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carlos. Pues encantado del programa que hacen ustedes y quiero felicitar en primer lugar al señor Villarroya, que es la persona que realmente para mí tiene las razones suficientes como para opinar como opina. Porque la gente obrera es la que realmente le importa a la patria tres pimientos. Solo la gente que vive del cuento es la que le interesa la patria. Nada más. Un saludo, señor Villarroya. Le felicito por su trayectoria. Muchas gracias. Gracias, Eugenio, desde Pamplona. Atención a lo que nos ha dicho Eugenio desde Pamplona. La patria no les interesa a los obreros. La patria interesa a la gente que quiere vivir del cuento. 690-710274, don Ricard Fernández Deu. Me parece, con todos los respetos a este pamplonés que acaba de llamarnos, que eso es un criterio un poco reduccionista. Ya me permitirá usted que se lo diga. Dice la Real Academia Española de la Lengua que la patria es la tierra a la que uno se siente vinculado por lazos jurídicos, históricos, culturales y yo añadiría sentimentales. La patria, a mi modo de ver, es un sentimiento y uno libremente se adscribe a aquello que considera propio, aquello en lo que se produce con mayor libertad, con mayor entusiasmo, algo que forma parte de su idiosincrasia. Razón por la cual el concepto de patria resulta, desde ese punto de vista, un poco aleatorio, ¿no? Es decir, cada uno tiene derecho a considerar su patria al lugar en el que ha nacido o el lugar en el que está viviendo o el lugar con el que se identifica, a pesar de que, insisto, la Real Academia dice que es la tierra a la que uno se siente vinculado también por lazos jurídicos, históricos y culturales. En fin, es un poco abstracto todo eso a la hora de expresar los sentimientos, pero eso es lo que a mí me parece. Pues ahí vamos dando pistas, vamos a ver si podemos llegar esta tarde a alguna conclusión para definir la patria en los que vivimos en España. Nos vamos de Pamplona a Badajoz. Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes desde Badajoz. Buenas. Buenas tardes, Hola. Álvaro. Álvaro, adelante, tienes la palabra. Bueno, que yo le quiero decir al señor Villarroya, con el tema de la patria, que históricamente han existido comunistas que han sido muy patriotas. Por ejemplo, Enver Hoxha en Albania o Ho Chi Minh en Vietnam. Que, por ejemplo, que muchas veces, sobre todo en temas de movimientos independentistas y tal, los comunistas han usado el nacionalismo para promover independencias también. O sea que tampoco veo eso yo de que para ser comunista no hay que ser patriota, se puede ser perfectamente patriota. Aunque sí es verdad que también los comunistas entienden que su nación es el concepto más de clase que de país, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, para un comunista, un trabajador de China es más cercano a él que Morante de la Puebla, por ejemplo. Esa es mi opinión. Muy bien, muchas gracias, Álvaro, desde Badajoz. 690-710274, desde donde estés siguiendo este programa, puedes llamarnos y dar tu opinión. Isaac. Bueno, si cogemos la definición, como decía Ricardo, de lo que es patria, que me la había anotado aquí, que es verdad que es donde nace uno o donde se siente, claro, si cojo la definición que es tierra natal o adoptiva, ordenada como nación, a la que se siente ligado el ser humano por vínculos jurídicos, históricos y afectivos, pues yo tengo que decir que es España, pero sin ninguna connotación política. Muchas veces es curioso que políticamente se quiere siempre vincular el tema de patria hacia un lado o hacia otro, ¿no? Yo no entiendo que una persona que haya nacido en España, con toda la historia que tenemos como país, con el sentimiento que tenemos de orgullo de haber sido un país pionero en muchas cosas y un país, repito, con mucha historia, no se puedan sentir que su patria es España, ¿no?
Yo creo que hay una vinculación muchas veces y quizá con lo que digo a alguien le puede parecer incluso un poco fuerte o ya con un cáliz político que yo diría que mi patria es España. ¿Por qué? Pues según la definición que nos da la Real Academia Española de la Lengua, yo que la cojo fil parranda, como se dice en Cataluña, mi patria es España. Así que lamento la manipulación muchas veces, ¿no? Aquí muchas veces se ha utilizado el concepto de patria chica. Se ha hablado siempre de que mi patria chica es, y a continuación se añade el nombre del lugar en el que uno ha nacido, la ciudad, el pueblo. Pero, como decía antes, es que es un poco aleatorio todo esto. A mí lo que me molesta, Carlos, es el uso que algunos hacen de ese concepto. Es decir, manosear el concepto de patria hasta el punto de querer apropiársela en virtud de no se sabe qué derechos. Es decir, patria es algo que estamos todos en condiciones de compartir. No pertenece a nadie en exclusiva la patria. La patria es un bien común y, por lo tanto, cualquiera que se quiera adscribir está en condiciones de poder hacerlo sin que eso signifique más exactamente tener que excluir a los demás, ¿no? Esa es la cuestión. Vamos a Viladecans. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mire, espero que no siente mal a algunos, pero para mí la palabra patria es un invento de las clases pudientes desde el tiempo de antes de los romanos para usar al pueblo para defender sus intereses. Mientras que el pueblo iba a la guerra y moría, el Senado o lo que es ahora los clases pudientes, los millonarios, se quedaban en sus casas y se siguen quedando en sus casas y los demás son los que mueren. Perdón si he ofendido a alguien y muchas gracias. No, no he ofendido a nadie. Usted ha argumentado perfectamente. No tiene que pedir perdón por dar su opinión. Muchas gracias, Sergio, desde Viladecans. María José. Sí, a ver, la patria va cambiando, porque como este señor ha dicho, en la época de los romanos era pater terra, la tierra de los padres, era donde habían nacido. No, tú has dado la definición de la Real Academia Española, pero antes se decía la tierra donde habían nacido tus padres. Y ahí viene el nombre. Exactamente. Claro. En el siglo XV ya va cambiando. Cervantes tenemos con el Quijote, que volverás a tu patria, no sé qué, y ya se determina que es la tierra donde has nacido. Pero a mí, yo me he apuntado la definición que has dicho, la patria, ¿de dónde te sientes tú? ¿No? Porque cómo me siento yo, cómo se sienten muchas personas hoy en día. Tú has dicho, Isaac, que te sientes que es tu patria, como has nacido en España, te sientes español. También es donde tienes vínculos, ya sean jurídicos, ya sean afectivos, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo está España hoy en día? ¿Cómo está la situación jurídica? De una indefensión tremenda. La gente se siente con indefensión. Tú has explicado que la gente, pues que si son los desahucios, que si no sé qué, que si no sé cuántos, pero yo creo que la mayor indefensión que tenemos es la legislación que tenemos, que no sabemos dónde está ni cómo se aplica. Y esto al ciudadano, al contribuyente, ya sea Hacienda, ya sea en los sistemas, ya sea en las sedes judiciales, ya sea en cualquier requerimiento que recibes, Carlos, les da una inseguridad tremenda. Entonces, al final, cuando tú tienes que decir, ¿tú te sientes española? ¿Te sientes europea? ¿Te sientes catalana? Es que yo me siento sin patria. Yo no me siento que mi Constitución me represente con las normativas que tenemos, que me causan cada día más indefensión. Cada vez teníamos un compañero que decía una diarrea legislativa tremenda y cada vez estamos peor. Entonces la gente al final no sabe dónde está. Entonces yo creo que para que te sientas identificado con una patria, te tienes que sentir representado y sobre todo que estás en un Estado de Derecho con una seguridad jurídica fundamental. Para mí eso es lo más importante. Pues seguimos escuchándoos también a vosotros que seguís este programa. Joaquín, desde Barcelona, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mire, quería dar dos ejemplos de partido de países muy de izquierda, ¿no? Como puede ser Cuba y Rusia, que aquí no son fascistas ni nada de esto. El eslogan de Cuba, cuando estuve allí, me chocó mucho, porque, claro, aquí nos venden el concepto patria como algo de la derecha, como algo malo, como, en fin. Y me causó mucha impresión en las calles unas pancartas enormes con este eslogan, patria o muerte. Yo creo que es para reflexionar. Estoy hablando de la Cuba actual, de la Cuba reciente,
Y luego la expresión tan dicha en Rusia de la madre patria. Creo que no son expresiones de países que no son nada de derechas, y sin embargo aquí en Europa, en España concretamente, se nos vende este concepto como algo, pues bueno, muy de derecha, muy de la ultraderecha incluso, y estos son ejemplos que se pueden corroborar in situ, no me lo estoy inventando, ¿de acuerdo? Muy bien, muchas gracias Joaquín desde Barcelona. Precisamente después vamos a hablar de Cuba. Ahí tienen unas imágenes que están viendo de las protestas que están habiendo estos días en Cuba, multitudinaria protesta en las calles de Cuba contra la escasez y las penurias, pero será un poquito más tarde. Señor Villarroya, me voy a tomar un café. No, porque esto tenemos para media hora. No. Tenemos para... No, porque tenemos que hacerlo con ritmo. Venga, señor Villarroya. Bueno, mire, los alemanes lo tienen más fácil, porque tienen dos conceptos para patria. Está el Das Vaterland, que es el concepto jurídico, político, administrativo, y si usted quiere, nacionalista del término, y después tiene la Die Heimat, que Die Heimat es el término sentimental. Entonces, el problema es cuando se utiliza desde un punto de vista político el término patria. Entonces, cuando se utiliza desde un término político patria, y entonces se entiende que la patria solo se puede defender de determinados puntos de vista, pues entonces esto genera pues que haya rechazo por parte de gente que no comparte esa ideología política. Hombre, yo a los oyentes, a los espectadores que han llamado, hombre, a ver, los comunistas, claro que tenemos patria. Porque, a ver, yo soy español, nacido en España, yo vivo en España, por lo tanto soy español, mi patria es la patria española. Y evidentemente la cultura española, la historia española, forma parte de mi vida, porque estoy aquí y mi cultura, mi educación, etcétera, etcétera, viene de todos los años, la historia y el acervo cultural español. Lo que nosotros no defendemos es el patrioterismo, que es otro tema. Es otro tema. Entonces, cuando se dice que en Cuba se pone patria o muerte, es evidente que se tiene patria como la patria socialista. Y que si se elimina la patria socialista, el pueblo va a la muerte. Eso es lo que él quiere decir. No desde el punto de vista patriotero. Y lo mismo que decía Enver Hoxha o decía cualquier líder comunista de su país. Claro, evidentemente. Es decir, lo que ocurre es que nosotros somos internacionalistas. Pero ser internacionalista no significa no defender tu país y el sitio donde tú has nacido. Y en cuanto al tema de las independencias, hombre, una cosa es la independencia de pueblos que estaban sometidos por poderes coloniales, por potencias coloniales, y otra cosa son las independencias dentro de países, que eso los comunistas nunca lo han defendido. Ese es otro tema. Otro tema es estar en contra de los imperios coloniales y entonces defender a los pueblos que se defendían o que buscaban la independencia frente a potencias coloniales. Y otra cosa es la independencia que se pide, ya que estamos en Cataluña, que se pide en Cataluña. Esto es otro tema, no tiene nada que ver y yo estoy en contra de la independencia de Cataluña y la combato. Otra cosa es lo que pasaba en Vietnam, o pasaba en Angola, o pasaba en muchos sitios. Este es otro tema. Y yo, en el vídeo que ha salido antes, yo me refiero que los políticos que tienen que estar al servicio de la patria, por eso juran las constituciones y juran no sé cuántas cosas, y yo lo que digo es que la labor del político con la patria es la dignidad y la decencia de la gente. Entonces, si no defienden la decencia y la dignidad de la gente, pues son traidores a la patria. Esto es lo que yo me estoy refiriendo. Muy bien, pues ya ha situado bien el tema. Vamos al teléfono otra vez. Agustín desde Caldas de Montbui. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, tienes la palabra. Mire, yo en principio pienso que la patria es para cada persona lo que él considere particularmente. Para mí la patria es aquella zona donde uno puede vivir con su trabajo sin depender de nadie de los demás. Lo que no considero patria es ir a una guerra para defender a un rey, a una política o a una Europa que sea
de la manera que sea. A partir de ahí, cada uno que tenga sus principios, pero para mí la patria es donde uno puede vivir decentemente con su trabajo. Nada más, gracias. Muchas gracias. Perdón, pero es que ha apuntado una cosa, José Miguel, que me parece interesante, porque me lleva un poco a lo que yo me permitía sugerir al principio, ¿no? Más allá de los elementos, digamos, que definen de un modo convencional el concepto de patria, aquí estamos hablando en gran parte de sentimientos. Él lo decía y yo lo comparto. Es decir, el sentimiento es algo que no se puede comprar ni vender, es algo intrínseco al ser humano. Y usted decía también, cuando promovía el debate, la utilización que se hace del concepto por unos y por otros. ¿Por qué la derecha se ha apropiado de determinados símbolos? Pues fundamentalmente, a mi modo de ver, por una razón, porque la izquierda ha abominado de ellos. Los sentimientos, en teoría, han sido utilizados por la izquierda para resultar atribuibles a la derecha. El que tiene sentimientos, el sentimental, para entendernos, ese es de derechas, porque la izquierda se autoproclama materialista y el materialismo está en contraposición con el sentimentalismo, ¿no? Por lo tanto, ahí encontraríamos un primer punto, yo creo, de disección a la hora de observar la posición de unos y de otros en torno al concepto de patria. En las primeras manifestaciones, ya no hablo de las que se producen ahora, sino en las primeras que tenían lugar cuando comenzó la democracia, las manifestaciones protagonizadas por la izquierda utilizaban las banderas de los partidos de izquierda, banderas rojas en su mayor parte, y en algunos casos incluso la bandera tricolor, la bandera republicana, mientras que las fuerzas políticas de derechas lo hacían con la bandera bicolor, con la bandera, digamos, constitucional, para entendernos, que en el principio, antes de aprobarse la Constitución, era la bandera que llevaba inscrito el águila de San Juan en vez del escudo constitucional que lleva ahora. Abominaba a la izquierda de la bandera, del himno nacional. Y si ya nos acercamos un poco más al tiempo presente, incluso de la forma de Estado. Me estoy refiriendo a la monarquía. Por lo tanto, cuando decimos o cuando dicen que la derecha se ha apropiado del concepto o del sentimiento de patria, probablemente sea porque la izquierda ha abominado de él de manera tradicional. Bueno, vamos a ver precisamente, ya que hablas de esto, Ricard, vamos a ver cómo Pedro Sánchez también dio su opinión de lo que es, según su punto de vista, ser patriótico. Creo que la patria no es solamente hacer patrimonio. La patria es ser solidario, arrimar el hombro y ayudar, sobre todo cuando tu país lo necesite. Atención, que son unas declaraciones de un hombre de izquierda, lo digo porque se sepa bien claramente. Godoy de Esparraguera, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, tienes la palabra. Mira, yo quisiera daros la enhorabuena por el programa y decir solo una cosa. Para mí, patria equivale a país. Para mí, mi patria es desde Irún hasta Fisterra, de Fisterra hasta Algeciras, de Algeciras a Almería y a Portbou. Aparte de los islotes y de la isla. Lo que me sabe muy mal es que yo vivo en Cataluña y que no puedo decir yo viva España sin que me digan que soy un facha, que soy un nazi o que soy lo que sea. Que me han quitado ya 2 o 3 banderas de la fachada cuando ha habido algo importante. Sin embargo, cuelgo una inglesa, una americana y ni esa no me la toca. Entonces es lo que me fastidia. Solo eso, darle enhorabuena sobre todo al Deu, perdón, es que estoy nervioso. Fernández Deu, sí. Al Fernández Deu y ya está, solo era eso. Muchas gracias. Desde Esparraguera quiero también enviar saludos a México, donde veo que también nos están siguiendo a través de canal YouTube de 8TV y veo que nos envían saludos desde México a toda la gente que sigue el programa desde diferentes sitios del mundo también. Gracias por seguirnos. El concepto de patria del que estamos hablando ahora, ¿de quién es? ¿Quién se ha apoderado de este concepto y qué significa ser patriota en España? Pero yo creo que los franceses lo tienen como más claro. No sé si en España lo tenemos tan claro.
Bueno, básicamente, Carlos, yo creo que la patria, cada uno se puede sentir de donde quiera y vaya por delante que respeto absoluto quien se sienta de un sitio o de otro no, ¿no? Lo que pasa es que el concepto de patria estoy bastante de acuerdo con el último oyente que ha llamado. A ver, la patria es el país. Es decir, nosotros somos españoles. Es decir, entiendo lo que dices, María José, entiendo lo que dice en Villarroya, pero... O sea, vamos a ser de una patria. Lo que digo, yo no lo entiendo. Estoy de acuerdo. Vale. Pero lo que no entiendo es que, o sea, somos de la patria o no, dependiendo si un gobernante lo hace bien, si me tratan bien o me tratan mal. No. Tu patria es tu patria porque has nacido aquí, porque es tu país, porque vives aquí, porque tienes las costumbres y porque hay una historia detrás que hacen que tú seas español. Y eso es, para mí, lo que es patria. Independientemente si luego los políticos lo hacen bien, lo hacen mal, manipulan o no manipulan. Pero realmente la patria de uno propio es donde nace, donde vive, donde son sus hijos. Es decir, María José, que me dices que no. O sea, tú no estás de acuerdo con lo que hoy... No. Déjame terminar. ¿No estás de acuerdo con lo que hoy pueda estar haciendo cualquier gobierno de forma coyuntural, por lo que sea? Entonces ya como que renuncias o reniegas de una patria. Dices, no, esta ya no es mi patria, no me representa. Todos tus hijos no tienen patria, no son de ningún sitio. Pues, es decir, esos venezolanos, esos cubanos que están bajo un régimen, ya no tienen que sentirse venezolanos. Es decir, ¿ha ganado aquel que manipula o quien políticamente hace las cosas mal para que ya no te sientas desde esta tierra? ¿Ha ganado eso? Él te lo ha explicado bastante bien. Hay una parte que es de nacimiento, yo lo he explicado, no sé, igual no me has entendido, pero yo lo he explicado, que en la época de los romanos era pater patria, la tierra de tus padres. Luego, si quieres entrar y en profundizar, también están los padres de la patria. ¿Cuál es tu patria? Pues mira, yo me siento muy desencantada. No hay gente, hombre, a ver, yo... No, con lo que estás diciendo, no tienes patria. ¿Cuál es? Pues no lo sé, pues te lo digo. Cuando un político lo haga bien, sí que será, y cuando no. Pero no, es que no es verdad, te estás quedando... ¿Cuál es tu patria? Oye, déjame que te lo explique porque yo no te he interrumpido. A ver, en el momento que te quedas en lo concreto y no en lo que te quiero explicar, te quedas en el hecho concreto. Déjame que te lo acabe de explicar, yo no te he interrumpido. O sea, yo tengo que ser española, aunque a mí no me guste ser española, porque no me siento identificada no con este gobierno, sino con muchos gobiernos que nos han representado durante mucho tiempo. Entonces yo tengo que ser española o tengo que ser catalana. Bueno, catalana no, patria, más que nada porque... Déjame un minuto, Carlos. Patria? Porque he nacido en Madrid. Oye, también hay personas que repudian a su propia familia. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Bueno, estoy bastante desencantada de mi patria. A lo que tú te refieres... Estoy bastante desencantada de mi patria, lo puedo decir, o es que no lo voy a poder decir. Eso sí. La verdad que estoy desencantada. De tu patria, por tanto tienes patria. Y te lo he explicado, porque no es un tema tampoco. Perdona, Isaac, no es tampoco un tema de quien me gobierna. Yo he ido más profundamente. Es un tema de la inseguridad jurídica que tengo. ¿Cuál es tu patria? O sea, te lo he preguntado. Y no, a ver, vale, por favor. Nacida española. Seguimos. Vamos a Madrid. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes desde Madrid. Buenas tardes, don Carlos. Adelante. Con su permiso, me gustaría preguntarle a la mesa si la verdad, ¿qué pasa con la monarquía y con la justicia, que no la veo relucir yo por ningún lado? ¿Qué nos va a pasar a los que no tenemos poder? ¿Qué pasa con los partidos? ¿Por qué los partidos no se pueden subvencionar con sus afiliados y los sindicatos igual? Es que estamos perdidos. Mire usted, yo he tenido una empresa con 35 personas y estoy cobrando 700 euros. Con 80 años que ya sé, no hay derecho a eso, hombre. Y estos señores que quieren llevar el país al borde de un precipicio, ¿qué hacemos nosotros? Muchas gracias, don Carlos. Gracias, Juan, desde Madrid. Ahora vamos a hablar también de este tema de los empresarios. Claro, una patria también, me imagino, que debe depender de sus líderes, de las personas que lideran, de los diferentes grupos que lideran ese país, ¿no? Yo no estoy de acuerdo. Yo tampoco estoy de acuerdo. A mí me parece, y esto está en la línea de lo que decía María José, es decir, yo entiendo lo que ella dice. Efectivamente, cuando uno se siente objeto de desconsideración y de rechazo y no se vincula a los planteamientos que de manera tradicional se están dando en el lugar en el que ha nacido, le resulta muy difícil sentirse patriota. Y eso yo lo puedo entender perfectamente. Pero no dejo de considerar que esas circunstancias a las que tú te refieres son accesorias. Quiero decirte que no constituyen el núcleo fundamental del patriotismo, por una razón simple, porque el patriotismo
es un sentimiento. Entonces, al tratarse de un sentimiento, todas esas consideraciones superestructurales son muy respetables, pero nada tienen que ver con aquello que resulta inherente al ser humano. Patria es aquello, digo en pura teoría, pero es así, patria es aquello que uno estaría en condiciones de defender incluso a costa de su vida. Exacto. Ese es el concepto tradicional de patria. Bien, quisiera enviar un saludo porque he dicho desde México y nos están escribiendo ahora saludándonos desde diferentes puntos que siguen el programa a través del canal YouTube de 8TV. Desde Ecuador nos envían saludos, los pueden leer aquí en los comentarios, desde Ecuador, desde Uruguay, desde la República Dominicana, desde Moscú, desde Ufa, Rusia, desde Chile, desde Buenos Aires, Argentina, desde California, desde El Salvador, desde Cuba. Son sitios donde en este momento la gente lo está siguiendo y nos van enviando saludos. Muchísimas gracias. Yo no sé si en El Salvador, en California, en Chile, en Ecuador, en Uruguay, en Rusia, este concepto de patria es muy diferente al nuestro. Ahora le pregunto, señor Villarroya, pero antes, Carlos de San Boi, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Saludos. Gracias, adelante. Tienes la palabra. Yo pienso que patria es cuando tú eres pequeño, tú te crías en un sitio, coges unas referencias del sitio, de todo, y cuando sales fuera y vuelves a ese sitio, se te pone la piel de gallina, porque si has estado tiempo fuera. Eso es el principio. Nosotros, los seres humanos, tenemos una pertenencia de grupo, ¿vale? Ese grupo se va haciendo más grande y coge una zona o lo que sea. Y eso hace que a base de los años que han pasado tengamos un carácter, porque nosotros somos completamente diferentes a los portugueses, a los franceses, gente cercana, o a los italianos que más o menos por ser más latinos tengamos o más mediterráneos tengamos esa forma de ver las cosas. Y eso es lo que hace pertenencia de patria. Después, el que tú tengas unas ideas políticas como el equipo de fútbol, te puede gustar otro u otro, eso no tiene nada que ver con la patria. La patria es lo que tú sientes, lo que sentimos todas las personas en el fondo del corazón. Que después nos gustaría que esto fuera así o fuera así, eso ya es otra cosa. Eso ya tienes que luchar y tienes que hacer una lucha de clases o en tu trabajo del día a día, el levantarla tú, el hacer por mejor tu zona, tu barrio, donde vivas, en el piso en el que vivas. Eso ya todo se junta. Y si lo hacemos bien, que no lo estamos haciendo bien, eso es lo que hace que seamos una patria u otra. Muy bien, muchas gracias. Carlos, desde San Boi, miren este titular. José Ballesta, la patria somos todos los españoles, no lo que pretenda ninguna minoría iluminada. El alcalde de Murcia destaca que la Constitución sigue viva y activa, no es una pieza de museo. Señor Villarroya, he escuchado ya muchas opiniones. ¿Podemos llegar a alguna conclusión? ¿Podemos avanzar? Pero es que lo mismo que se ha dicho, pues se puede decir del alcalde de Murcia. La Constitución no es la patria. Claro que no. Porque hoy hay esta, mañana puede haber otra. Claro. Entonces, decir que la patria es la Constitución española, pues no. La patria no es la Constitución española. Ni siquiera esta bandera, porque mañana puede haber otra. Claro. Ni siquiera este himno, porque mañana puede haber otro. Es decir, claro, el problema es decir, a ver, una cosa son los sentimientos que tenga la gente. Yo no hablo de los sentimientos. Porque, lo vuelvo a repetir, yo me siento español. Yo no renuncio a sentirme español. Punto. Es decir, ya está. Es decir, ese es el tema. Lo que yo critico son los discursos políticos que se hacen a partir de la patria. Y que entonces, si tú no defiendes esos conceptos políticos, entonces no eres un patriota. No eres un patriota de verdad. Punto. Yo no entro. Es decir, claro, cada uno las ideologías políticas las tendrá las que quiera y defenderá lo que quiera defender políticamente. Otra cosa, el sentimiento de pertenencia a un sitio lo tienes porque has nacido ahí, porque tu arraigo no solamente familiar, sino también cultural, histórico, donde lo has hecho todo, es ese sitio y por lo tanto te sientes integrado ahí. Es decir, claro, y defiendes ese país, porque es tu país. Ahora, yo no he hablado de si el sistema político es este o el otro. Es decir, cuando yo hablo, es decir, ¿quién se llena la boca con la patria? Porque la gente por la calle no va hablando de la patria. Tiene otros problemas.
para hablar de la patria. ¿Pero por qué en Francia parece que se llama? A ver, porque en Francia llevan desde la época de la Revolución Francesa enseñando en el colegio, en las escuelas laicas, el concepto de el sentido de pertenencia a Francia. El mensaje jacobino. Mensaje jacobino a Francia. Y ya está. Y entonces allí no hay problemas, porque tienen claro lo que es el francés. Y punto. Ya está. Y como allí se enseña desde un punto de vista sentimental, no político. Y entonces todo el mundo, independientemente de la ideología que tenga, tiene ese sentimiento, porque lo que se enseña es un sentimiento y una idea de país, de lo que tiene que ser el país, sentimentalmente hablando, no políticamente hablando. Pues entonces todo el mundo está de acuerdo. ¿Cuál es el problema? Hombre, aquí, claro, el problema es que la gente salía de 40 años de dictadura franquista. Y entonces era muy difícil que la izquierda aceptara determinados símbolos que habían sido utilizados por una dictadura que había matado a mucha gente, la había metido en cunetas o en las prisiones. Entonces era muy difícil que la gente aceptara determinados símbolos. Y entonces, claro, el problema, yo lo que digo, es decir, independientemente en España, o en Francia, o en Alemania, o en Estados Unidos, o en Rusia, cuando la gente hable de los políticos, de la ideología que sean, se llenen la boca hablando de patria, si luego lo que hacen es permitir desahucios, permitir que la gente tenga que dormir en la calle, que haya un índice de pobreza infantil del 30 y pico %, pues esas personas que están ahí porque dicen que van a defender a la patria, me da igual el partido político que sea, repito, me da igual el partido político que sea, para que quede claro, pues son traidores a la patria. Porque la obligación del defensor público, que es el político de turno, se llame Pepe o se llame Juan o se llame Juanita o se llame Pepita, es defender la dignidad de la gente, del país en el que está. Y si no lo hace, pues entonces es un traidor o traidora a la patria, porque se llenan la boca con el vocablo de la patria. Este es el tema. Y luego cada cual en su casa pues se sentirá patriota de la manera que se quiera sentir. Ya está, porque eso es un sentimiento, como ha dicho Ricard, los sentimientos no tienen medición ni tiene nada. Pues uno se sentirá más patriota y otro se sentirá menos patriota, etcétera, etcétera. Pero estos son temas aparte. Es decir, es aparte. Es decir, ya está. Otra cosa es el tema político. Añado una consideración muy brevemente, pero me parece que merece la pena ponerlo de manifiesto. España se ha convertido, con la legislación que nos atañe, en un país compuesto. Claro, es decir, es un país compuesto porque el Estado de las Autonomías pues, consagra determinadas atribuciones que hacen de España un país diferente del que, por ejemplo, como usted citaba, Francia, pueda resultar a criterio de los franceses, incluso de los alemanes, que a pesar de tener distintos Länders, pues comparten un sentimiento común muy acendrado, ¿no? Pero también porque la educación en Alemania se explicó el concepto de germanidad independientemente de los colores políticos que tuviera. Porque ya a veces a mí me dicen, yo que vi en la RDA, país comunista, pues se consideraban alemanes. Claro. Es decir, ellos no decían, no somos alemanes. No, somos alemanes. Claro. Y se enseñaba en las escuelas de la RDA a los grandes autores clásicos alemanes. Goethe, Schiller, Heine, etc. Thomas Mann, Klaus Mann, todos los... Es decir, y en historia se enseñaba hasta los reyes prusianos, Federico el Grande, el Kaiser Wilhelm, hasta Hitler. Porque Hitler formaba parte de la historia de la RDA, porque ellos eran alemanes. Es decir, por lo tanto, el tema es cuando las cosas se hacen asépticamente, porque los sentimientos de la gente tienen que ser asépticos. El problema es cuando los sentimientos, cuando hay formaciones políticas, y me da igual del color que sean, toman los sentimientos y se los hacen propios. Y entonces vician el tema de que la gente se pueda sentir o no sentir, porque, claro, si tú no estás de acuerdo con ese color político, pues entonces ya te quedas fuera de la ecuación. Y en Sevilla... Pero déjeme terciar, porque es muy interesante lo que acaba de decir José Miguel, y yo comparto en un 90% lo que ha dicho. Claro,
el sentimiento, el concepto, sí es verdad, María No le José. estoy diciendo a Isaac Nati, El perdona, concepto, estoy no. totalmente de acuerdo. Vale. El concepto sentimental tiene mucho que ver con el romanticismo. Muchísimo. Pero mucho que ver. Y el romanticismo en este país, por ejemplo, le atribuye a Cataluña un movimiento independentista, de sentimiento independentista, en aquella época minoritario, ahora mismo, pues seguramente porcentualmente mucho mayor, pero eso es lo que da lugar, en el País Vasco sucede algo parecido, y eso en Galicia no tanto, pero sucede que todo eso contribuye al planteamiento divergente del concepto patriótico. No es lo mismo cuando todos, a una, se identifican con unos determinados planteamientos, con unos determinados preceptos, con unos determinados sentimientos. Esta frase me la apunto porque todos a una es lo que vamos a poner ahora aquí un poco. Como también. en Fuente Ovejuna. Exactamente. Pero antes, pobre Isabel, no sé si estará esperando, nos estaba esperando en Sevilla. Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, soy María Isabel. Vale, perdona, disculpa la espera. Ha sido culpa del señor Villarroya, del Ricard Fernández Deu, ¿eh? Adelante. Bueno, tengo tarifa plana, señor Fuente. Vale. Está bien esto. Muchas gracias por la paciencia franciscana. Adelante, Isabel. Bueno, yo desde el punto de vista sentimental, para mí la palabra patria, me gustaría cambiarla de nombre y ponerle matria, porque es la tierra donde nací, a nivel sentimental. Pero a nivel político, ideológico, me da mucha vergüenza pertenecer a este país que se llama España. Nada más que porque tengo a mi abuelo asesinado en diciembre de 1936 y todavía no tengo los restos de mi abuelo en una fosa, en una tumba, enterrado dignamente. Entonces no me puedo sentir orgullosa de un país que tiene tantos miles de muertos en las cunetas y en las fosas comunes. No me puedo sentir orgullosa por eso. Y hablando de actualmente, no me puedo sentir orgullosa de mi país, donde yo he nacido, simplemente porque estamos alineados con una agenda donde anulamos la información de la guerra de Ucrania y manipulamos el genocidio de Gaza. No me puedo sentir orgullosa de este país. No, porque no podemos alinearnos. Quiero que mi país sea soberano e independiente. Eso es lo que me sentiría orgullosa. Y lo que no quiero, y para finalizar, no quiero que me lleven a morir ni a matar por un concepto llamado patria. Muchas gracias. Pues Isabel ha sido muy clarita. Isabel, muchas gracias desde Sevilla. Aquí cada tarde escuchamos opiniones realmente que normalmente se escuchan en la calle, pero en la televisión no. Y este programa tiene esa grandeza que ustedes con sus llamadas, que vosotros con vuestras llamadas nos vais haciendo pensar, porque es verdad que Isabel iba explicando y iba haciendo pensar que, claro, es que este país ha vivido una guerra civil hace muchos años, pero la ha vivido. Es que este país actualmente, sus dos principales partidos viven en una guerra y tú más en torno a la corrupción. Y tú más. En este país vivimos una situación que a lo mejor lo que hace es pensar, si lo cogemos por esa parte política, de patria poco. Si lo cogemos desde un sentimiento de donde te ha tocado nacer, porque nadie ha elegido dónde nacer. Pueden haber elegido tus padres, pero tú no lo has elegido, está clarísimo. A lo mejor es que, claro, España, para quererse a España, porque también aquí hay otra cosa, y es que la gente cuando está en España a lo mejor no lo siente tanto, pero cuando está afuera, como que yo soy español. Yo aquí lo leo, a veces también en el chat en directo, ¿no? Leo como la gente se siente orgullosa viviendo en otros sitios, a lo mejor de España. ¿Por qué fuera así? Dentro no. 690-710274, lo de todos a una, que también nos decían. Voy a coger otra llamada antes de daros la palabra. Daniel, en Madrid, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, Daniel. Os he cogido de nuevo, os veía hace muchos años en el 13, me parece, que ¿sí? Estabais y bueno, os he vuelto a cazar
y me alegro mucho de haberos vuelto a descubrir. Muchas gracias. Quería apuntar que, bueno, estoy muy de acuerdo con casi todo lo que se dice, porque yo creo que todo tiene un punto común de sentimiento, de lugar de pertenencia, de cultura a la que estás acostumbrado o la que te han inculcado tus mayores, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que dice María José también lleva razón. Yo también me siento un poco desasistido, ¿no? ¿Dónde está mi patria, no? Te das cuenta cuando está la patria cuando sales fuera y valoras las cosas buenas que tienes. ¿De acuerdo? Es verdad que tenemos cosas muy malas, pero hay cosas buenas que tienes en el lugar donde estemos, ¿no? En este caso, España. España es mi patria, ¿no? Pero algunas veces me da la sensación de que me la han robado. O sea, ya no comemos tomates de la huerta murciana, que no sé si en Murcia precisamente son los tomates precisamente el cultivo mayoritario, etcétera, etcétera. Pero tú sales fuera y la paella, y Ramón y Cajal, y Nadal cuando gana un campeonato, y el Quijote, es tu cultura, es todas esas cosas que tienes en común con la gente que te rodea. Yo creo que eso es la patria. Y algunas veces parece que es que lo de aquí no vale o es peor que lo de los demás y parece que es que te están robando la patria. Eso es lo que yo opino. Luego otra cosa son las ideas políticas y la apropiación indebida que se hacen, pues a lo mejor algunas ideologías de todas estas cosas, etcétera, etcétera. Pero yo creo que el sentimiento popular de la gente al final es de dónde estás, con lo que te has criado, con lo que te parece bien de tu lugar. Y algunas veces que parece que eso no vale y que es mejor lo de los demás. Nos pasa eso en España. Ahí está. Tú lo has dicho, Daniel, tú lo acabas de decir desde Madrid. Muchísimas gracias. A veces nos parece que lo de lo demás es mejor que lo nuestro. Me había pedido antes la palabra, Isaac. Yo, Carlos, qué pena que no hemos podido hablar con la señora que ha llamado, porque claro, parecía que de lo disgustada que estaba con la patria, si se llamaba matria ya quedaba todo arreglado. Eso es lo que me ha parecido, ¿no? Luego ha hecho porque hacía referencia a la claro, o sea, tierra. si se llamaba matria, entonces sí que se sentía... Es decir, bueno, ahí veías un poquito el matiz y el cariz político que realmente tenía su intervención, ¿no? Luego, cuestiones personales que le pudieran pasar con su familia y tal, pues lo lamento mucho. Yo lo que quiero decir es, a ver, es que el concepto patria puede estar muy manoseado o lo que tú quieras, pero patria tenemos una. Podemos estar enfadados, podemos estar decepcionados, podemos repudiar de ella, lo que tú quieras. Pero tu patria es tu patria. Y creo que es un concepto que es evidente. Luego te puedes sentir o no te puedes sentir. Tu padre y tu madre son tu padre y tu madre. Si te maltrataron, te trataron mal, quieres repudiar de ellos, no quieres volverlos a ver, perfecto. Pero tu padre y tu madre son tu padre y tu madre. ¿Te guste o no te guste? Lo que acabas ¿Te de guste decir, o no te pero guste? tú fíjate que hay hijos que no quieren a sus padres. Bueno, es que puede ser. Es que Carlos, yo con el sentimiento nunca puedo entrar. Yo no soy independentista, pero Carlos, quien se quiera sentir... no puedes dejar de ser tus padres. Quien se quiera sentir independentista, que se sienta. Yo lo comparto, pero tu patria es tu patria. Es decir, luego puedes estar enfadado, puedes estar decepcionado, puedes estar lo que tú quieras. Pero tu patria, tu forma de ser, cuando sales fuera, cuando oyes hablar en castellano, tu patria es de donde tú eres. Exacto. Donde tú eres o donde te has criado o donde luego te sientes, porque puedes vivir 40 años en Alemania, sentirte muy alemán y sentir que tu patria es Alemania. Perfecto. Pero puedes estar muy decepcionado, pero tu patria es tu patria. Por eso le preguntaba a María José, tú puedes estar decepcionada, que los políticos no te gustan, que hay mucha fuerza, lo que tú quieras. Pero entonces, ¿cuál es tu patria? Bueno, pero... Oye, yo soy español, pues estoy muy enfadado. Perfecto. Puede ser apátrida. Puede ser, pero claro, pero tu patria es España. Oye, pero yo puedo tener una opinión, ¿no? Y además, y déjame que diga una cosa que quería decir, déjame que diga una cosa. No me has contestado. ¿Cuál es tu patria? Pues que no me siento identificada. No tienes patria. Bueno, pues sí, soy española, te lo he dicho. Has contestado. Soy española, nacida en Madrid, pero no me siento... Tiene una patria, pero no es patriota. Exacto, no me siento identificada. Es que, Ricardo, pero te lo he explicado. No ser patriota, Isaac, se puede ser. déjame escuchar. Déjala, por favor, que hable. A ver, Isaac, te lo he explicado nada más empezar. Te he hablado de los romanos y luego te he hablado del siglo XV. Te lo he explicado lo que era la patria. Yo no me siento identificada. Pero es que, perdona, lo que me pasa a mí, aparte de este señor que ha llamado por teléfono, mira, estamos en Cataluña ahora y ¿cuántos catalanes que eran votantes de Convergencia y que eran catalanes, que se sentían catalanes de 8 apellidos catalanes y con su patria Cataluña y tal, ahora se sienten también despatriados? Porque con la bandera de la independencia, y no voy a entrar en ningún tema político, por favor. No, pero la bandera, pues muchos han entardecido que mucha gente se quede excluida. Pero vamos a ver, el señor Villarroya, que es del Real Madrid,
él defiende al Madrid. Yo me acuerdo en un programa que se enfadó con un compañero nuestro porque insultó al Madrid. Claro. Y entonces aquí a veces, cuando vemos cómo se maltrata a España, hay gente ya que un poco como diciendo, bueno, es que no lo siento. Eso es de eso de lo que estamos hablando en esta parte del programa. Marta de Girona, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los presentes. Que no se me corte, por favor. Patria, como todas las palabras, está definido su concepto en la Real Academia. No se trata de tener un sentimiento. Eso, creo yo, como creemos tantos, que algunos malignos, a través de partidos políticos, países, nos han manipulado cambiando el concepto. Si uno no está bien en un país, es tan sencillo, creo yo, como nacionalizarse en otro lugar. A nadie nos obligan. Luego, el tema del independentismo. Antes Convergencia no era independentista, para nada. ¿Cuándo se volvieron independentistas y se cambió el nombre? A Junts. Entonces, claro, dicen, ay, me voy de Cataluña, me voy. Sí, pero se quieren quedar un trozo de España. Mira si les gusta España, que no es de ellos. España tiene defectos y virtudes. Y aquello que funciona perfectamente y lo tiene, no debemos copiarlo a nadie, debemos de mantenerlo y estar orgullosos. Y lo que no funciona bien, para eso está la democracia, que es la mejor forma que existe, aunque tenga imperfecciones. Se trata de lo que no funciona, según la Constitución, tratar de cambiarlo, mejorándolo. Pero claro, en el mundo existe maldad y no va a ser perfecto. Y otros países son mejores que España. Que se analice realmente lo que ha pasado en otros países cercanos a nivel político y de guerra, y entonces se verá la realidad. Que no nos manipulen, porque hay países que son muy grandes y son muy listos y quieren ser cada vez más grandes, dividiéndonos a los demás, que seamos cada vez más pequeños y desaparezca la democracia, que es la mejor forma, aunque sea imperfecto. Gracias. Gracias, Marta, desde Girona. Una llamada más y ya vamos a cambiar este tema. Supongo que esta señora habla por Putin. Claro, pues mire, el discurso que usted ha hecho, ¿no?, que lo ha hecho muy correctamente, pues se puede aplicar a Rusia, ¿no? Porque claro, usted no lo ha dicho, pero hombre, a buen entendedor pocas palabras bastan, ¿no? Entonces, es decir, claro, la gente ha hecho bien o ha hecho mal, pues cada país. Mire, la historia no está para juzgarla. Y entonces, si miramos la historia de cada país, pues tiene luces, sombras y algunas cosas muy luminosas y algunas cosas muy oscuras. Pero en cada país, en el momento de las horas oscuras, también había gente que no estaba a favor de eso. Porque en la Alemania nazi, claro, usted puede decir todos los alemanes eran nazis y metían a los judíos y a más gente en las cámaras de gas. No, había alemanes que no lo hacían. Y les costó la vida a algunos de ellos. Por lo tanto, la historia es la que es y no se puede cambiar y hay que aceptarla como es. La historia se enseña, se aprende, se analiza y se comprende por qué ha pasado. Ya está. Pero eso que usted dice de lo que es la patria, y ya que critica usted a Rusia, pues también Rusia se la puede aplicar para ella, ¿no? Y entonces también Rusia puede decir que las cosas las hace porque las quieren dividir, ¿no? Y también, si usted habla que la historia de Rusia es muy mala, supongo que se referirá a Stalin, pues hombre, pues también Rusia puede sacar historia de otros países que también han hecho cosas malas. Entonces, el tema va por ahí. Es decir, porque el problema de cuando se habla de la patria, decía Cicerón que nobilis es pro patria mori, decía que es muy noble morir por la patria. El problema es que los nobles no mueren por la patria. Normalmente mueren los de abajo. Entonces, el problema es cuando la patria y el discurso de la patria se la apropian para hacernos creer que vivimos en una comunidad maravillosa, porque todos somos españoles, o todos somos alemanes, o todos somos rusos, ¿no? Y todo es muy maravilloso de la vida,
y tenemos que luchar por no sé qué y no sé cuánto, y luego resulta que quien lucha es el de siempre. Y por cierto, hoy no hay la lucha entre unos y otros. Las grandes luchas son de élites que son supranacionales, que la patria se la bufa. Porque su patria es la pasta. Esto, sí, señor. Su patria es la pasta. La pasta. Y se la bufa. La patria. Se la bufa. Si España va mal, si Estados Unidos va mal, si Rusia va mal, si China va mal, si Alemania va mal o Gran Bretaña va mal. Y ya no hablo de los países ya, por desgracia, que ya van mal independientemente de cómo vayan. Porque su patria es la pasta, el dinero, para que me entiendan. Pues en esas estamos, en muchas cosas. Y ese es el problema cuando nos llenamos la boca de la patria. Porque la patria hoy, en los momentos que estamos, lo que tendría que ser es mantener un Estado fuerte para defender los intereses de las clases desfavorecidas. Para eso tendría que estar. Pero no está. Porque la gran mayoría de los que están gobernando están al servicio de esas élites supranacionales y globalistas que la patria les importa un pepino. Porque su patria es su cartera. Y sacar el máximo beneficio posible. A costa de miserias de la gran mayoría de la población. Esta es la realidad de la vida que vivimos hoy en día. Bien, vamos a por la última llamada, vamos a pasar a por otro tema. Ha sido una hora amplia sobre un concepto que creo que vale la pena acercarse al nombre de patria. Creo que han habido diferentes opiniones, que es lo bonito de un programa. Joaquín, en Castellón, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Enhorabuena. Hoy coincido con el señor de las 5 carreras, que me entusiasma este señor, porque habla muy claro y todo el mundo lo entiende. Yo soy filosóficamente analfabeto. Soy agricultor, jubilado, y sé muy poco de muchas cosas, pero alguna la tengo clara. Por ejemplo, patria, se da la casualidad que en España los que usan más la palabra patria suelen estar en Abu Dhabi, el dinero en Andorra, practican comercio con fondos buitre de fuera de España. Esos son los patriotas. Mi familia fueron a Francia a trabajar a los años después de la desgracia y nunca renunciaron de ser españoles. Lo que no eran franquistas ni patriotas de Franco, pero eran españoles. Yo fui a Barcelona a trabajar y a mí me llamaban el Che, porque yo era valenciano, soy valenciano. Yo no renunciaba a ser valenciano. Yo era valenciano. Eso no quiere decir que los que nos lleven a la ruina sean más patriotas que yo. Por lo tanto, la palabra patria habría que aplicarla y al que no cumple con la decencia, quitársela de la boca. Porque parar, ¿cómo se llama eso? La zancadilla para tirar a Gutiérrez Mellado al suelo y luego decirse que es patriota, es para hacérselo mirar, ¿eh? Es para hacérselo mirar, ¿eh? O comprarse un casoplón. No hablo de ahora de Ayuso, no. O comprarse un casoplón y que la hija del rey no se entere de todo eso. Eso no es ser patriota, eso es ser sinvergüenzas. Ser patriota, no digo patriota, yo soy español y valenciano. Primero de la familia, después del pueblo, después de la comunidad, después de España y después de Europa. Pero claro, yo no puedo ser patriota europeo apoyando a Hitler, ni patriota español apoyando a Franco. Eso es lógico. Por lo tanto, la patria hay que dimensionarla y ponerla al sitio que corresponde. Gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Joaquín. Con esta opinión cerramos este tema, como decía, amplio, con una participación bestial en nuestras redes,
con muchísimas llamadas que nos están llegando a través de Canal 4. Muchísimas gracias y vamos a por otro más corto. Este será mucho más corto porque quiero hablar, hoy que está el señor Villarroya aquí, de Putin y esta amenaza que dijo ayer nuevamente cuando ganó las elecciones, diciendo que amenaza a la OTAN si envía tropas a Ucrania. Nos colocará a un paso de una tercera guerra mundial a gran escala. Esta es la noticia que hoy también es protagonista. He visto, precisamente estaba viendo la 1 de Televisión Española, el informativo hoy, y he visto que le han dedicado bastante tiempo a esta noticia. Pero antes, dejadme que nos acerquemos a este interrogante ahora que empieza la temporada ya, ahora que empiezan a abrir los hoteles. Toda la gente que nos sigue desde Mallorca, por ejemplo, que ya empiezan a abrir los hoteles para una muy buena temporada que dicen que va a haber por Semana Santa, que llega el buen tiempo, como decía al inicio del programa, en Murcia 32 grados. Bueno, si sabemos, ¿vale? Si sabemos que va a ser una buena temporada, ¿no es el momento de ofrecer a esos trabajadores algo mejor? Eso es lo que quiero preguntar. Y ahí está la pregunta. Empresarios y trabajadores, ¿quién se aprovecha de quién? ¿No creéis que, dada la situación que viene ahora, en que se ve claramente que el turismo, uno de nuestros principales motores, pongo esto como ejemplo, ¿vale?, va a ser muy bueno, es decir, van a haber muchas entradas, ¿no creéis que es el momento de decir, bueno, vamos a tener buenas entradas, vamos a tener buenos trabajadores, vamos a premiar a nuestros trabajadores, vamos a pagarle como se debe a un camarero, ilegalmente? 690-710274, en esa relación, ahora que empieza la nueva temporada, ahora que ya van a haber nuevos contratos, ¿cómo van a ser esos contratos? También es verdad que puede haber trabajadores que se aprovechen de sus empresarios. También es verdad. También. Poco tiempo le voy a dedicar a este tema, así que si queréis llamar podéis hacerlo, ya que hoy tenemos un empresario en la mesa. Isaac. Bueno, yo creo, Carlos, a ver, hay muchas formas de enfocarlo. Yo creo que el binomio perfecto es que los empresarios y los trabajadores se entiendan y que uno necesita al otro. Lo que pasa, claro, ya... ¿Y cómo se llega a entenderse? Perdona, Carlos, que te lo diga, claro, ya a veces hacemos preguntas un poco tendenciosas. Claro, aquí estamos viendo muchas veces, claro, no podemos tener mejores... Sí, y a los empresarios, ¿quién los defiende? No los defiende absolutamente nadie. Fíjate que ahora mismo, para que un negocio te dé un 21% que es el IVA, por ejemplo, o un 25% que es el impuesto sobre beneficios, o incluso más, ¿qué negocios hace eso? O sea, nosotros tenemos una relación entre personas que hacen un negocio, que explotan una explotación X que tiene para los trabajadores, paga todos los impuestos, y además hay un tercero, que es el Estado, que ese beneficio lo va a tener sí o sí. Mucho más que el margen comercial que tiene cualquier empresario hoy en día. ¿Por qué no ponemos el foco ahí? Cuando la gente dice a veces, ostras, me gustaría que los trabajadores tuvieran mejores condiciones. Correcto. Los trabajadores, desde mi punto de vista, cobran poco en España. Los sueldos son bajos. Y te lo dice un empresario de derecha, si quieres llamarlo así. Pero es que cobran poco. Claro, pero ¿cuánto se cotiza por esos trabajadores? Muchísimo. Claro, cuando la gente, siempre pongo el mismo ejemplo, cuando la gente dice, cobro 1.300 euros, empresario, ¿me puede subir, por favor, 200 euros la nómina, que me iría muy bien para pagar el cole, las cosas y tal? El empresario ya le gustaría, pero a lo mejor subir esos 200 euros, les puede el empresario pagar a lo mejor 800 euros o más. Entonces, claro, digamos que es por su nombre. ¿Qué tributaciones hay aquí? ¿Cuánto paga un trabajador él mismo también por su salario? Bueno, la gente solo ve que cobras 1.300 euros, 1.500 euros, pero realmente, ¿cuánto está pagando la empresa por esa persona? Paga los impuestos del trabajador, que los paga la empresa, porque la gente solo ve que cobra 1.500, le deberían ingresar en la nómina 2.500 y ver cómo 1.000 euros van directamente a impuestos. La gente valoraría lo que se está pagando, aparte de los 1.500 que cobra, más un 33% de las retenciones, de los seguros sociales, etc., que paga el trabajador, que paga el empresario por ese trabajador. Por lo tanto, claro, está muy bien decir, queremos sueldos dignos, correcto, todos. Pero también queremos márgenes dignos y queremos negocios dignos. Vamos al económica teléfono. digna. Nos vamos a Jaén. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes desde Jaén. Hola, buenas tardes. Felicidades por el programa, porque es un programa que tiene muchos puntos de vista. Muchas y un gracias. saludo a Villarroya. Muchas gracias. Adelante. Pues mire, yo la verdad es que creo que desde el principio hay un concepto que la gente o no entiende o no se le explica bien. Mire,
Cuando un trabajador vende su fuerza de trabajo, la vende a cambio de un salario. Y ese salario está ya dentro de lo que es la ganancia que se hace por medio en este caso, por la organización de la empresa, que es el empresario el que la hace. Yo directamente creo que a veces se confunde el decir que el empresario paga tanto por los seguros sociales, paga tanto por el trabajador, que le paga la hora extraordinaria. Realmente eso se lo gana el camarero, el trabajador. Yo creo que a veces lo que quiere el empresario es ganar más dinero, si puede ser, del trabajo del trabajador, valga la redundancia, la expresión. Y a veces nosotros tenemos que pensar que aquí no somos todos santos. Hay gente que quiere vivir, en este caso, de lo que se llama la plusvalía dentro de los términos marxistas. A veces creo yo que gente como yo, cuando habla, los demás se creen que somos demonios, pero yo creo que no lo somos. Yo creo que somos gente que pone las cosas claras desde nuestro punto de vista. Y creo que si se siguiese dentro de lo que es la sociedad capitalista, de lo que estamos en el mundo en el que vivimos aquí en España, en los países occidentales, creo que se tiene que poner las cosas claras. Yo no sé si habrá países donde los trabajadores estén mejor con condiciones de vida, pero creo yo que siempre es cuestión de mejorarlas. Pero parece como si cada día se quejasen más los medios de comunicación que pertenecen a los empresarios, y cada vez que pasa el tiempo parece como si fuésemos demonios los trabajadores y no quisiéramos trabajar, y los empresarios son las personas que están sufriendo en este mundo una barbaridad. Muy bien, Luis, gracias desde Jaén. Esa relación, precisamente hablamos de los trabajadores, los empresarios. También tengo que decir que los empresarios a veces no encuentran trabajadores. Están buscando camareros y no los encuentran. Y cocineros, por ejemplo. Carlos, pero qué pena, y perdonad y dejo a los demás intervenir, qué pena que no haya podido interlocutar con el camarero. Cuando dice, claro, es una concepción muy marxista el hecho de decir se vende salario por fuerza de trabajo. Exactamente no es así. Es decir, no es solamente salario por fuerza de trabajo, porque es lo que decimos, afortunadamente en España, digo afortunadamente, los trabajadores en España cobran 14 pagas y trabajan 11. Es decir, no es fuerza de trabajo, porque tienen un mes de vacaciones pagadas, remuneradas, y 2 pagas dobles por ley. Es decir, esta teoría que dice este señor pues no existe, ¿no? Es como también la gestión administrativa, si se quiere llamar así, de que es la empresa que tiene que cotizar por estas personas. Es decir, cualquier autónomo, por ejemplo, tiene que encargarse de su cotización. En cambio, un trabajador no, recibe su nómina íntegra, integrada, ingresada en su cuenta, y ya es la empresa quien tiene que cotizar por él. Es decir, claro, esto también es una tarea administrativa que no nos damos cuenta. Y al igual que un trabajador pues tiene que preocuparse por la faena que tiene que hacer, o que se le ha encargado, que es correcto, el empresario tiene que encargarse de esa faena, de la propia que él tiene, más la organización de toda la organización empresarial. Por tanto, vamos al vídeo 5. No se trata de demonizar a nadie, pero poner los puntos sobre las IES. Ángel, vamos al vídeo 5. Yolanda Díaz ya lleva meses defendiendo que ha llegado el momento de estudiar los altos sueldos que tienen algunos empresarios en nuestro país. Tendremos que tener un debate en nuestro país sobre los salarios, elevadísimos salarios de muchos miembros de la dirigencia empresarial de nuestro país. De esto sí que también toca que hablemos en nuestro país. Hay que hablar, siempre hay que hablar, que es importante hablar. José Luis de Barcelona, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mira, yo voy a ser muy breve, muy breve. Quería consultarle al señor empresario, lo he estado escuchando, ¿cuánto gana al mes? No, es una... Nada más, muchísimas gracias. Vale. Gracias, muchas gracias. Recuerdo que evidentemente hay gente que gana diferente dinero, según donde esté. No se me ocurriría a mí nunca pensar que me pagaran a mí por hacer este programa lo mismo que pagan a Jesús Vázquez, por poner un ejemplo. Porque no es lo mismo, ¿lo entienden? O sea, quiero decir que pongo este ejemplo para que se entienda, ¿eh?
Sin embargo, por ejemplo, yo tengo una muy buena nómina como profesor de un colegio, la considero que es una buena nómina, y como director, que soy de un colegio, y me paga directamente la Generalitat de Cataluña, que evidentemente yo, como soy fraile, pues va directa al convento, mi nómina, ¿eh? Pero a mí me pagan, yo considero que está bien pagado un profesor y un director de un colegio. Y, perdón, igualmente, Carlos, ¿qué tiene que ver la nómina o lo que gana una persona o deje de ganar? Yo es que no entiendo la pregunta, excepto que queramos hacer, como la ministra Yolanda Díaz, demagogia sobre los sueldos. Entonces, pues sí. Sí, yo un poco en lo que decíais, bueno, lo que decía Isaac, a ver, y la pregunta que planteabas, ¿no? De cara al tema de la hostelería. Yo tengo aquí los niveles de los sueldos desde un camarero, va del nivel mínimo, sueldo de convenio, que es lo que yo creo que se debería de aplicar. O sea, aplicar y a partir del sueldo de convenio para arriba, según la satisfacción que tengan ambas partes, ¿no? Que son 1.562 euros brutos y el primer nivel 1.933. Entonces, a partir de aquí, ¿cuándo entra en la insatisfacción de los trabajadores, camareros, por ejemplo, en restauración, etcétera? Por el tema, a lo mejor, si hacen horas extras en negro. Entonces aquí tiene que entrar la inspección, porque lo que decía Isaac es muy importante. El nivel de satisfacción que tiene el empresario puede pagarlo, pero hasta cierto punto, porque si luego tienes la cotización de la Seguridad Social, que no has acabado de decirlo y que viene a ser el 32%, pero no te lo pierdas, es que el trabajador también paga. Es que el trabajador de estos 1.562 tiene que pagar también la parte suya proporcional del trabajador, que es un 6,35%. Entonces, al final, aquí tenemos que mirar, volviendo a lo de la patria, ¿no? Es la insatisfacción que nosotros tenemos con los impuestos que pagamos, cómo liquidamos, etcétera. Entonces, el empresario, Carlos, al final, sobre todo en pymes y autónomos, yo no te voy a hablar en la gran empresa, pero la que nosotros vemos en el despacho, que son pymes y autónomos, tiene que haber una sintonía, porque tú mismo lo decías, ¿qué necesita un empresario para tirar adelante una pyme? Que a lo mejor son 10, 15, 20 trabajadores, que los trabajadores trabajen, pero no trabajen, sino que trabajen contentos y que produzcan. Y el trabajador, para producir contento, se tiene que sentir valorado y se tiene que sentir pagado. O sea que al final tiene que ser un matrimonio, tiene que ser una sintonía, ¿no? Vamos a Cartagena. José, ¿qué tal? Buenas tardes desde Cartagena. Buenas tardes. Adelante, José, tienes la palabra. Pues bien, pues mire, yo quisiera decir algo sobre el atentado de Madrid que hubo el 20 de marzo. Sí, pero no es el tema que estamos tratando, ¿eh? Lo siento en el alma. Muchas gracias por su llamada, pero es que no es el tema que estamos tratando. Recuerden que tienen que llamar para el tema del que hablamos. Vamos a escuchar a Pedro Sánchez, que defiende a las empresas y las considera esenciales para que la economía de los trabajadores sea digna. Las empresas son esenciales para el crecimiento y el bienestar de un país porque crean empleo, innovación, oportunidades que nos hacen mejores. Pero esa creación no ocurre en el vacío, por sí sola. Ustedes, sus empresas, son un producto de la democracia, un producto de un orden internacional basado en reglas y de estados de bienestar que sostienen a las clases medias y trabajadoras, que garantizan la paz y aseguran niveles adecuados de capital humano y prosperidad. Sin estos pilares, sus modelos de negocio colapsarían como un castillo de naipes. Y por esa razón les pido que se involucren. Ayúdennos a elevar el poder adquisitivo de los trabajadores. Le voy a dar la palabra al señor Ricard Fernández. No se preocupe. No, sí. Pero antes tengo un por mí puede estar Antonio tranquilo. Ángel. Ahora nos vamos de Cartagena a Murcia, que son dos poblaciones que en fin, que no se pueden ver mucho, no sé si lo sabes. Murcia y Cartagena son dos magníficas ciudades. No lo sabías. Tienen pique. Tienen un pique. Yo no lo sabía. ¿Sí? Pues que se pongan de acuerdo. No tienen un pique así como coloquial. Que pero se pongan yo, por de ejemplo, acuerdo, hombre. me acuerdo que cuando hacía el programa aquí en directo en Murcia no podía decir Cartagena-Murcia. No podía decirlo, ¿vale? Tenía que decir Cartagena y Murcia. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, señor Carlos, animando la tarde, ¿verdad? Yo soy un barriga verde. Yo soy un barriga verde. Y no se puede decir nada de Cartagena, ¿no?
Pues es preciosa. Vale. Y estoy orgulloso de esa ciudad también. Muy bien. Pues dígame su opinión, Antonio, desde Murcia. Bueno, saludarle a todos como siempre y darle un premio a todos. Y eso sí, una sonrisa del señor Vilarroya sería magnífico. Ahora, también decir. Intento reírme, de todas Mire, maneras, mi abuelo materno puntuación. era de Cartagena, se lo digo. Mi abuelo materno era de Cartagena. Imagínate. Y si va usted a la Catedral de Murcia, vaya allí y verá que hay un obispo que se apellida Corbalán, era tío de mi abuelo. Madre mía, es que cada tarde lo digo para que así vea que yo tengo raíces murcianas aquí, también. o descubrimos que es teniente coronel de la RDA, o descubrimos que está en la catedral, sus familiares. Bueno, señor Vilarroya, que yo solamente le pedí una sonrisa. Pero le he dicho, no, hombre, pero le digo, a mí no me molesta que me llame gente de Cartagena o de Murcia porque tengo ahí de esa que hemos hablado de la patria chica o la patria, pues tengo un pequeñito rincón de patria también en Murcia. Que sepan que a todos ustedes los aprecio mucho. Y con ustedes estoy de acuerdo muchas veces y también con el otro caballero que está ahí al otro lado. Con Ricardo, con Ricardo Fernández de Sí, con Ricardo. Mire, decirle una cosa, puntual una cosa. Mire, el sentido de la patria, solamente esto es rápido. Muchos lo utilizan, y estoy de acuerdo con el señor Vilarroya, solamente la patria que a mí me interesa. No paro de ver en manifestaciones y en historias que van a protestar por una cosa en concreto y van con la bandera. Pero vamos a ver, tú tienes que protestar por lo tuyo. La bandera es para otras cosas. Dicho esto, en referencia a trabajadores y todo lo demás, yo les puedo decir una cosa. Me acuerdo cuando anteriormente se había puesto en la anterior reforma laboral que incluso estando de baja, aunque tú te hubieras justificado, no sé si era dentro de una semana o unos meses, por tu médico que estaba de baja, el despido pasaba, era ya procedente. Eso en la anterior reforma. Cuando se llegó a esta, eso se retiró, ya es un despido improcedente como estaba antes. Hablando de trabajadores y empresas. Aquí lo que pasa es que hay muchas pequeñas, medianas empresas que en realidad, aunque ellos firmen cuando hacen su negocio, en realidad es como si fueran trabajadores por cuenta propia. Sí, señor. Que tienen a otros trabajadores por cuenta ajena para ellos. Entonces, para poder salir a flote, pues tienen que tener que pagar unos salarios de miseria. Entonces, vivir a costa de otros para poder sacar la cabeza. Y otra cosa son las grandes empresas. Eso es así. Y entonces, le puedo decir, de haber oído yo en mi largo recorrido, no tengo 5 carreras como el señor Vilarroya, pero sí tengo más de 30 y tantos años de haber estado contactando con gente de oficios diferentes y de personas. O sea, atención al público, por decirlo de una manera. Y aquí en este país está también muy arraigado que cuando yo te pago un sueldo, ese tiempo que tú estás trabajando no es solamente para que me trabajes. Tengo derecho a gritarte. Tengo derecho a ponerme en serio. Si quiero llevarte ahí a mi casa a que me cortes el césped, me lo cortas. Aquí cuando hablan muchas veces de flexibilidad, no es otra cosa que utilizar a un trabajador para varios oficios. Eso pasó con la anterior reforma. Eso es lo que entienden ellos por flexibilidad. Y también la flexibilidad es que si tú tienes a un señor que cobra una miseria de sueldo, pues me lo llevo a otra fábrica que la tengo en otra provincia y por tanto el sueldo ya no es el mismo. Eso es lo que entienden por flexibilidad. Vale, lo dejamos ahí, Antonio, porque si no quiero que participe más gente también. Muchas gracias. Desde Murcia, 690710274, Ricard. Que no es así. Bueno, tengo poco que aportar. Aquí hay doctos especialistas en la materia. Me estaba acordando de don Enrique Borràs. ¿Usted conoció a don Enrique Borràs? No ha oído hablar nunca de él. Fue un eximio actor, un magnífico actor
de la primera mitad del siglo XX, y él era también el empresario del Teatro Barcelona, y entonces hubo una huelga por la equiparación salarial, porque esto no es algo nuevo, esto viene ya de la noche de los tiempos, ¿no? Y entonces, bueno, decidieron que los representantes de los trabajadores, que lo que querían era que todo el mundo cobrase lo mismo, porque no podía ser estas diferencias salariales, eso no era de recibo. Y entonces, a punto de empezar la función, se encontraron con don Enrique Borràs en la tramoya, cogido a la cuerda del telón, y le dijeron: don Enrique, tiene usted que vestirse para salir a escena. Dice: no, yo voy de tramoyista hoy. Como todos vamos a cobrar igual, hoy salgan ustedes a hacer la función, porque la tramoya ya la llevaré yo. Bueno, pues esto es un poco, lo digo simplemente para contestar lo que salía la señora Yolanda Díaz a poner de manifiesto hace un momento, ¿no? La señora Yolanda Díaz, que tiene esa obsesión intervencionista que la lleva hasta el punto de decir qué es lo que tienen que pagar los empresarios a sus asalariados. Es decir, esto es una cosa que está ya fuera de cualquier tipo de lógica. Ya sé que luego el señor Villarroya se meterá conmigo, pero es igual, no me importa, porque él tiene su otro punto de vista que es muy respetable. Y el horario de los restaurantes. Pero este es el mío. Vamos a ver. Las empresas, salvo en las naciones estatalizadas, quiero decir, en las que no existe la iniciativa privada, las empresas no nacen como los hongos, de manera espontánea. Las empresas nacen porque alguien pone sus recursos, su dinero, a contribución de un proyecto, y porque hay personas que ponen su esfuerzo, su talento y su trabajo a contribución del éxito de ese producto. Por lo tanto, una empresa es una conjunción del capital y del trabajo, de lo que cada uno de los dos ponen. No contrapongamos a empresarios y trabajadores en el sentido de averiguar quién se aprovecha de quién, porque habrá muchos casos en los que el empresario se aprovechará vilmente de los trabajadores, estoy seguro, y eso es, vamos, infumable. Pero habrá también otros casos en los que serán los trabajadores quienes se aprovechan del empresario. Por lo tanto, pongamos las cosas en su sitio. Vivimos en una sociedad de libre mercado, donde la iniciativa tiene que ponerse por encima de cualquier otra circunstancia. La iniciativa no solo tiene que ver con el dinero del empresario, tiene que ver también con el esfuerzo del trabajador. Ambas iniciativas son indispensables. Por lo tanto, en fin, llámenme contemporizador, llámenme lo que ustedes quieran, pero a mí me parece que esta dicotomía entre el aprovechamiento de unos y otros no se corresponde con la realidad. Bueno, pues espera, María José, por favor, que nos están llamando de un sitio que seguramente tengo que dar paso, porque si no... Nos vamos a La Habana, señor Villarroya. Nos llaman desde La Habana en directo Adriano. ¿Qué tal? Buenas tardes, Adriano. Buenas tardes. Oh, qué lástima. Qué lástima. Se ha perdido. Vuelva a llamar, dígale que vuelva a llamar a ver si cogen. Por favor, no llamen ahora, a ver si podemos coger a Adriano desde La Habana. Que no sé si se ha quedado el número ahí marcado o no en el teléfono, ¿no? ¿Verdad? Lástima. Me llama ahora el Gonzalo Bernardo. El Gonzalo Bernardo no sabe que yo hago programa aquí en directo. Que vamos, también. Gonzalo Bernardo vive en la inopia. Bueno, señor Villarroya, vamos a ver cuál es de Putin. ¿cuál es su opinión sobre este tema? Pues ya me ha preguntado 20 veces. Ya. Pero ahora que llega este momento, pues vamos a ver. Entrar en las casuísticas particulares de si hay uno que se aprovecha o otro que no se aprovecha, lo que hay que hablar es del genérico. Claro. Y entonces el genérico es ¿quién tiene la necesidad de conseguir un puesto de trabajo? El trabajador. Sí, claro, porque el trabajador es el que necesita el puesto de trabajo. Y el empresario necesita... No, pero el empresario tiene una ventaja. Que hay muchos trabajadores. No te creas, ¿eh? Bueno, claro, vamos a llorar. Venga, vamos a empezar a llorar. Vamos a poner la llorera y a sacar los pañuelos. Vamos a llorar porque los pobres empresarios no encuentran trabajadores, ¿no? Y ya está, vamos a llorar.
Porque sea breve, ¿eh? La llorera, no, hombre, es que si me interrumpen 80 veces, la brevedad es imposible. Una vez y son 80. Ya está. Es claro, exagerado. ¿no? Venga, va. No, claro. Exagerado. Entonces, el tema es este. Y ya está. Entonces, a mí me hace gracia, ¿no? Que el empresario tiene que pagar la seguridad social, los impuestos del trabajador, y entonces ese dinero se lo daría al trabajador para que el trabajador se lo pagara. Bueno, pues es lo mismo. No, lo mismo no. Perdona, es lo mismo. No, lo mismo no. Es lo mismo. Hay una gestión es lo mismo. No, la gestión es igual. El dinero es el mismo. No. El dinero es el mismo. No es el mismo. Bueno, es igual. Te ahorras 100 euros. No, vale. no es el mismo. Si ahora te vas a ahorrar 800 millones de euros. Vale. ¿Sale del bolsillo de alguien? Vale, sale del bolsillo de alguien. No, pues de tu bolsillo. Porque si tú me tienes que pagar a mí para que pague la seguridad social y el IRPF, sale de tu bolsillo. Lo mismo que si me lo pagas directamente por la nómina. Punto. No, lo mismo. Ya empecemos por ahí. Pero bueno, independientemente de eso, ¿de qué vivimos? ¿De qué vivimos? Vivimos de la necesidad que tiene el trabajador de tener un puesto de trabajo, ¿no? Y entonces, como tenemos la necesidad, y si hay lugares de trabajo donde la demanda es superior a la oferta, pues entonces se paga lo que se paga. Porque como habrá siempre necesidades que serán mayores unas que otras, pues habrá siempre posibilidad y un arco para elegir a aquella persona que la necesidad es mayor. Porque tú has puesto aquí lo que marca el convenio de la hostelería. Lo que tendría que ser. Vale, no es. Es ahí. Vale, perfecto. pues ya está. Pues entonces, ¿de qué estamos hablando? No, entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero la mayoría de veces sí. La mayoría de veces no. Sí. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues ya está. Entonces, es decir, ¿por qué? Porque la dignidad del trabajador termina donde empieza su necesidad. Y entonces, según la necesidad que tiene cada cual, que va a buscar el puesto de trabajo, pues está más adaptado a coger determinadas condiciones de salario o condiciones laborales que te ponen porque tiene una necesidad u otra. Pues ya está, esta es la realidad. Dice usted, ¿qué contratos se van a hacer? Pues los que hay ahora. Vale, contratos fijos discontinuos y cuando pase la temporada, pues todo el mundo para su casa. No, pero, que no contarán en paro, pero para su casa. Y se acabó. Pero la inspección... Pintas muy negro la situación en España. No, claro. Bueno, en otros sitios sí que es realmente... No, yo no sé de otros sitios. Me han preguntado por España. Si quieres te hablo de otros sitios. Pero me han preguntado por España. Coge la legalidad. Coge la legalidad. Voy a coger una llamada. Voy a coger una llamada. No le puedo dedicar más tiempo a este tema porque tenemos otro y quiero hablar hoy de este tema, ya que es noticia, evidentemente. Pero antes, déjeme coger una llamada desde Mérida. Ismael, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carlos. También buenas tardes a los señores contertulios. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, mire, en relación a la cuestión de los empresarios, yo soy una persona de izquierda, simpatizante y votante de izquierdas, pero eso, aunque no me convierta en una persona neutral, pero procuro ser ecuánime, ¿no? En mis análisis no demonizo a las personas, demonizo en todo caso a los proyectos, ¿no? Solamente decir que podemos hablar del mito que se hace del hombre que se hace a sí mismo, del esfuerzo de los empresarios, de todas las vicisitudes que tienen que pasar, etcétera, etcétera, pero solamente una cuestión, una reflexión para el señor empresario que está en la mesa, ¿no? ¿Qué serían los empresarios y los trabajadores? ¿Usted conoce alguna empresa, alguna cadena de hoteles, alguna cadena de supermercados que funcione sin trabajadores? Es decir, los empresarios contratan a trabajadores no porque sean el buen samaritano, sino porque los necesitan, ¿no? Y después una segunda cuestión muy breve en relación al patriotismo, y es que creo que la izquierda hemos cometido un error gravísimo en relación al patriotismo y los símbolos, ¿no? Si poco después de aquel Sábado Santo de 1977, cuando se legaliza el PCE, y aparecen en aquella rueda de prensa con la bandera roja igualda, si a renglón seguido hacen suya esa bandera hasta el presente, eso hubiera hecho un contrapeso a la instrumentalización que se ha hecho por parte de la derecha. Por lo tanto, en ese aspecto hemos cometido un error también. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Puedo brevemente, por favor. No, es que cuando dice lo del buen samaritano, pues es de ida y vuelta, ¿no? O hay trabajadores también a trabajar por hacer el buen samaritano. Es que no hay nada de malo en decir que alguien tenga una inquietud por hacer una actividad económica, que quiera ganar dinero, que quiera crear riqueza y que para hacer eso también pues crea trabajo. Y necesita gente que necesita trabajar, que le paga por su trabajo, y esto hace que la sociedad se mueva.
Simplemente lo del buen samaritano no entiendo. O sea, es decir, como si los empresarios quisieran machacar a la gente. No, no quieren machacar. Lo que sí que es cierto que muchas veces ser empresario hoy en día es muy complicado. Y muchas veces no se cobra ni la nómina de un trabajador, ¿eh? El propio empresario, yo lo estoy viendo, ¿eh? Tienen que avalar las empresas los créditos ICOs con sus propias viviendas y muchas veces el empresario no llega a cobrar, y lo siento, ni los 1.900 euros mensuales. Y luego, María José, cuando Carlos, cuando el trabajador quiere irse de su puesto, cuando el trabajador quiere irse de su puesto de trabajo, da 15 días y se va con total libertad. Se va a los 15 días. Y ahí te quedas. Cosa que un empresario, bueno, o sea, incluso en casa propia, para poder despedir a alguien, pues bueno, se las veis, se las desea mucho. No, hablo de las empresas de Vivex, que yo también estoy en contra. Vale, una llamada más y cerramos el tema, por favor, que no me va a dar tiempo. Lo de la llorera, que se lo aplique Villarroya, que no vaya. Vale, vamos a Madrid, y cerramos este tema. Roland, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, señor Carlos y demás contertulios. Bueno, voy a tratar rápidamente, ¿no? Yo soy cubano, tengo más de casi 20 años viviendo en Madrid. Primero quiero darle las gracias, ¿no?, al señor Villarroya. Es una persona que sus comentarios han llegado incluso a Cuba y, bueno, es muy, digamos, elogiado, ¿no?, y bien recibido, ¿no?, su pronunciamiento, más allá de que nunca ha estado en Cuba, pero su objetividad a la hora de hablar del tema Cuba, digamos, ha sido merecedor, ¿no?, de análisis, incluso hasta en programas de televisión en Cuba. Y también en Rusia también he visto que también ha sido motivo de análisis. Yendo al tema de Cuba, o sea, yo hablo todos los días con Cuba. Ayer, incluso en la ciudad donde hubo las manifestaciones, es normal en Cuba, la Constitución de Cuba recoge en su Constitución que las personas deben manifestarse sin ningún tipo de problema. Hubo una manifestación producto de una situación, digamos, de por las carencias, digamos, del tema de energía y demás, y fueron atendidas, incluso la primera secretaria del partido de la provincia y la gobernadora. Habló a la gente, todo el mundo escuchó, la gente expresó lo que querían básicamente y fueron atendidos. Lo que pasa es que creo que hay un gran desconocimiento del tema Cuba y también desgraciadamente hay un gran desconocimiento y una gran manipulación, sobre todo cuando vemos que a lo largo de otros lugares hay manifestaciones incluso con mayores niveles de violencia, etcétera, y no se hace una alabata. En Cuba es normal, el derecho a manifestación está recogido en la Constitución que aprobó el 86% de los cubanos en el año 2019. Te agradezco la llamada, lo hemos visto, precisamente hemos pasado unas imágenes de Cuba, pero ahora nos vamos a centrar, si no, no me va a dar tiempo, y yo quiero analizar esta actualidad a partir de esta pregunta: ¿quién se enriquece con las guerras? Pero centrándonos en el resultado que ha tenido Putin ayer, un 87%, ganando las elecciones y evidentemente haciendo una afirmación como esta. Putin amenaza a la OTAN si envía tropas a Ucrania, que ya lo había hecho, pero ayer lo repitió, ¿eh? Nos colocará a un paso de una tercera guerra mundial a gran escala. El presidente ruso Vladimir Putin denunció este domingo que los soldados de la OTAN ya combaten en Ucrania y mueren en grandes cantidades en el campo de batalla. Los soldados de los países de la OTAN están allí presentes, dice. Lo sabemos, dijo Putin en una rueda de prensa tras ganar las elecciones presidenciales. A partir de aquí, esta es una noticia de actualidad. Putin ha ganado las elecciones. Hay gente que las pone en cuestión, estas elecciones, y me gustaría pues, que habláramos un poco de este tema y también a quién le interesa que existan todavía estas guerras y que continúe esta guerra. Y a quién le puede llegar a interesar esta noticia, porque es meternos a todos en un lío y meter al mundo en una tercera guerra mundial. ¿A alguien le interesa todo esto? 690-710274. ¿Quién quiere empezar de los dos? Lo que usted mande. Don Ricard, porque así después el Villarroya nos ayudará. Bueno, hay una cierta contradicción en el hecho de que el señor Putin diga que si la Alianza Atlántica envía tropas estaremos a un paso de la Tercera Guerra Mundial y que a renglón seguido diga que le consta que ya hay tropas de la Alianza Atlántica en Ucrania. O una cosa o la otra, diría yo. A ver, Vladimir Putin ayer alcanzó en las elecciones que se celebraron en la Federación Rusa el 87% de los sufragios. Estas elecciones, efectivamente, desde la perspectiva internacional,
no se ajustan, digamos, a los estándares, a las exigencias que la Sociedad de Naciones tiene establecidas. Pero, en fin, un 87% es un porcentaje lo suficientemente abultado y significativo como para que, en cualquier caso, quepa suponer que efectivamente el señor Putin hubiese ganado las elecciones igualmente. A lo mejor no con un 87%, tal vez con un 70% o un 60%. Pero es que aquí estamos hablando de países, España, por ejemplo, donde uno alcanza la presidencia del gobierno con un 30% de los votos. Quiere decir que hemos de ser cautos a la hora de hacer valoraciones respecto de lo que tiene que ver con aquellos países en los que no estamos en condiciones de analizar en profundidad las cosas que pasan. El señor Putin, ahora mismo, después de lo que se ha producido ayer, va a estar en condiciones de apretar el acelerador de forma discrecional. Tiene la capacidad en estos momentos para hacer lo que considere más oportuno y conveniente, porque tiene un apoyo en su país muy notable. El otro día hablábamos, usted lo recordará, precisamente de las declaraciones del Papa Francisco, y yo le recordaba, me permitía recordarle, que la Iglesia Ortodoxa rusa está dando un apoyo expreso al señor Putin. No es extraño ver en los mítines, en las reuniones, en los acontecimientos que nos ofrece la televisión, pues al patriarca de la Iglesia Ortodoxa aplaudiendo con las orejas las intervenciones del presidente de la Federación Rusa. ¿Por qué? Bueno, pues porque el señor Putin ha invadido Ucrania y a mí eso me parece muy mal y creo que eso no es aceptable desde ningún punto de vista, pero el señor Putin defiende una serie de valores que entroncan, que sintonizan, que están en línea con los de, por lo que estoy en condiciones de comprobar, la mayor parte de la sociedad rusa, la Iglesia incluida. Eso explica muchas cosas. A mí lo que me preocupa es la escalada armamentística que pueda producirse, porque el señor Putin es un autócrata, es verdad, pero es un autócrata refrendado por las urnas. No nos equivoquemos de esto, es decir, tampoco vayamos por ahí poniéndonos estupendos y descalificando al personal de manera gratuita. El señor Putin será lo que sea, pero un 87% es un 87%. No sé si me explico. Rosa de Barcelona, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, señor Carlos, buenas tardes. Mire, hace un par de meses que ya comenté yo aquí que esta guerra entre Rusia y Ucrania se lo tenían que solucionar ellos dos, que no tenían que entrar unos terceros, ni unos 16, ni 15, ni nadie. Porque ahora la señora ministra ayer ya nos puso de que quizás podríamos entrar en una guerra. ¿Qué necesidad la gente de todos los países del mundo tenemos que estar padeciendo para dos personajes que no se han entendido? Por favor, que se pongan de acuerdo, que es lo que decimos siempre, y no nos pongan a toda la gente del país, de los países en medio, que son las vidas de personas humanas. No somos cualquier cosa ni nada. Gracias. Gracias, Rosa. 690-710274, señor Villarroya. Pues Putin será el mismo autócrata y las elecciones estarán manipuladas como hace 20 años, porque el señor Putin lleva bastante tiempo siendo o presidente o primer ministro de Rusia y le recibían en las cancillerías europeas y americanas viento en popa, toda vela, y supongo que debía ser el mismo autócrata que es ahora. Y las elecciones debían estar igual de manipuladas que están ahora. Por cierto, las únicas elecciones en Rusia que se sepa que además fueron manipuladas, porque hay pruebas de ello, fueron las del año 96, donde ganó el candidato del Partido Comunista y se manipularon para que ganara Yeltsin. Esas están demostradas. Las demás no están demostradas que se hayan manipulado. Bueno, pues lo que hay que hacer es, si no se tienen pruebas, pues el pueblo ruso ha votado y ha sacado el resultado que ha sacado. Por lo tanto, si aceptamos que nos llenamos la boca de la fiesta de la democracia y de que el pueblo es soberano y no sé cuántos rollos más cuando se vota aquí, pues entonces habrá que atender
que en Rusia, pues lo mismo. Y por lo tanto, es decir, ahora a finales de año hay elecciones en Estados Unidos. Pues supongo que nadie, según quien gane, nadie dirá que se ha manipulado, que el candidato era no sé qué, que el candidato era no sé cuánto. Por lo mismo que se respetarán los resultados de las elecciones norteamericanas, pues habrá que respetar los resultados de las elecciones rusas. Y el pueblo ruso ha votado y ha votado al señor Putin. Ya está, no hay mucho más que hablar. El tema de las declaraciones, hombre, es que, mire, lo voy a poner en contexto y además en comparativa. Ayer el señor Trump hace un mitin y sale diciendo que él ha dicho que si no gana las elecciones va a haber un baño de sangre en Estados Unidos. Vale, manipulado. Porque hay que escuchar el mitin entero. Y él no dice que si él no gana las elecciones va a hacer que estalle la guerra civil en Estados Unidos. Él dice, porque estaba en Ohio, la cuna de la industria automovilística norteamericana, que en estos momentos están entrando coches a Estados Unidos que no pagan aranceles. Y que él, si entra, va a hacer que los coches que entren, que no sean de fabricación norteamericana, paguen aranceles. Y que si él no gana, pues habrá un baño de sangre para Estados Unidos, porque Estados Unidos perderá industria. Eso es lo que dijo Trump ayer. Fue una expresión un poco de esa forma, pero él no estaba diciendo que iba. Claro, es decir, se ha manipulado. Es verdad. Se ha manipulado lo de Trump. Pero lo es que yo no estoy. Y Putin, cuando él dice si hay tropas de la OTAN, claro que es coherente decir ya hay, porque ahora hay, pero no son combatientes. Bueno, él ha dicho que mueren en el campo de batalla. Claro, porque él sabe perfectamente dónde están las tropas que lo que están haciendo es ayudar a las tropas ucranianas. Y ya han bombardeado centros donde están tropas de la OTAN. Él se refiere así al discurso que hizo, repito, Emmanuel Macron. ¿Qué dijo? Desafortunado discurso. Bueno, pero el discurso del señor Macron También. dijo que había que enviar tropas para combatir. Muy desafortunado. Combatir. Y a partir del discurso del señor Macron, aunque otros dirigentes han salido a decirle que no están de acuerdo, llevamos 15 días escuchando, entre ellos ayer a la señora Margarita Robles, ministra de Defensa de este país, que nos tenemos que preparar para una guerra. Entonces, lo que ha hecho el señor Putin es decir, bueno, si ustedes se están preparando para la guerra y envían tropas para combatir a Rusia, yo entenderé que ustedes están en guerra directamente con Rusia. Por lo tanto, el escenario ya no será el conflicto ruso-ucraniano, será Rusia con la OTAN y ahí, pues, el dibujo será totalmente distinto. Es decir, que él está contestando a discursos que llevamos días escuchando desde Occidente. Por cierto, Estados Unidos no ha dicho nadie nada. En Estados Unidos nadie ha dicho nada. Bueno, sí, el señor Trump ha dicho que si gana se ha acabado la comedia. Porque además ha llamado a Zelensky pamplina, hablando en plata, le ha dicho así. Es un pamplina que viene solamente a sacar dinero de los americanos y que si él gana le va a decir que devuelva el dinero que ha dado. Pero curiosamente estos discursos belicistas que están saliendo de los dirigentes europeos no están en Estados Unidos. Por lo tanto, cuidado a dónde nos quieren meter nuestros dirigentes europeos. Porque a lo mejor también vamos a hacer el papel que está haciendo ahora Ucrania, que es luchar por personas interpuestas. Ahí está la clave, perdonadme un momento, pero ahí está la clave del asunto y, en fin, no me duelen prendas a la hora de coincidir con Villarroy a ese respecto, ¿no? Porque, claro, aquí se está librando un combate por persona interpuesta. Aquí están combatiendo, se dice Occidente, pero cuando se dice Occidente se está diciendo Estados Unidos de América del Norte con la Federación Rusa. Y quien está pagando las consecuencias de todo esto es Europa. Europa que se está cansando de sancionar a la Federación Rusa con no sé cuántos protocolos,
Yo desconozco el efecto que esos protocolos de sanción pueden haber tenido en Rusia. Por ahora ninguno, porque los reconoce los mismos que han puesto en la sanción. No lo sé, pero a las pruebas me remito. Por lo tanto, Europa debería tentarse la ropa antes de pronunciarse en algún sentido, como lo ha hecho recientemente, por ejemplo, el presidente de la República Francesa, ¿no? Porque si tú lo que dices es que hay que mandar tropas a Ucrania, olvídate de Ucrania. Si tú lo que estás diciendo es que hay que mandar tropas a Ucrania, lo que estás diciendo es que hay que declararle la guerra a la Federación Rusa. Por lo tanto, si tú le quieres declarar la guerra a la Federación Rusa, dilo sin ambajes, claramente. Lo que no puede ser es estar en la procesión y repicando las campanas. Es decir, esto no es de recibo. Y a mí me parece que el conflicto a estas alturas exige de una explicación suficiente, porque el común de la población no se ha enterado todavía qué es lo que se está dilucidando y de qué conflicto estamos hablando. Aquí pagando las consecuencias, eso sí, corriendo en socorro del señor Zelensky, que, a ver, en fin, no creo que haya tenido oportunidad de acreditar su condición de estadista de forma indubitable, ¿no? Y, en definitiva, creo que lo que tendríamos es que procurar el establecimiento de una solución pactada, de un armisticio. Todas las guerras, todos los conflictos del mundo, todos, sin excepción, terminan con un armisticio. Un armisticio en el que uno se rinde y el otro triunfa al 100%, o un armisticio en el que se llegan a acuerdos, digamos, parciales, en beneficio más de uno que de otro o de los dos por igual. Esa es la salida del conflicto. Y como ese armisticio un día va a tener lugar, adelantémoslo, cuanto más mejor. No esperemos a que se desangre la juventud rusa y la juventud ucraniana en esta guerra que no tiene sentido. Evidentemente que ha habido una invasión, y yo la condeno, la invasión. Por el derecho internacional no puede aceptar eso, pero también hay que conocer los antecedentes que han dado lugar a todo eso. Y el hecho de que ayer en el Donbass los votos emitidos fueran mayoritariamente favorables al señor Putin, también resulta revelador. Sí, ya sé que ha dicho el señor Zelensky que han votado a punta de pistola. Bueno, no lo sé si han votado a punta de pistola o no, probablemente. Pero en todo caso, ahí hay una población rusófona y culturalmente adherida a Rusia. No nos olvidemos nunca, y además del Donbass, que Kiev ha sido la capital sentimental, antes hablábamos de sentimientos, la capital sentimental de la Unión Soviética fue Kiev, por ejemplo, que ahora es Ucrania. Entonces, claro, este conflicto, para analizarlo en puridad, hay que someterlo al criterio de un montón de circunstancias que muchas veces se nos olvidan. Vamos a Barcelona. Eulalia, ¿qué tal? Buenas tardes desde Barcelona. Hola, buenas tardes. Me encanta el programa, me encantan ustedes y habíamos estado mucho tiempo sin verlos, pero ahora, gracias a Dios, los vemos. Gracias, gracias. Dígame su opinión. Mi opinión es que el que hace la guerra es el que vende las armas. Aquí no hay más. Porque si no hubiera fábricas de guerras, de armamentos y de todo esto, pues no habrían guerras. Pero como hay alguien que necesita vender, pues nosotros a comprar. Muy bien, gracias. Eulalia desde Barcelona, María José. Sí, yo lo que quería decir primero en relación a las elecciones, yo no sé si han ido a votar a punta de pistola o no, pero un 77,4%, a mí ya me gustaría que tuviéramos este 77,4% de votantes en nuestro país, en España, ¿no? Evidentemente, y desde luego en Europa, cuando los índices de abstención... No, es que se refería, perdona que te interrumpa, Zelensky se refería a los que han votado en el Donbass
Donbass. Sí, lo sé, pero que te digo un ejemplo, ¿no? Que yo no creo que un 77,4% de la población rusa haya ido a votar y me parece, mira, voy a estar de acuerdo con él, no sé, sí, es que, no me lo creo, sinceramente, ¿no? Pero bueno, desafortunadas palabras. Y que luego, desde luego, el 87,5%. Es que haya gente que hayan ido, que hayan puesto autocares, que hayan puesto bocadillos, que hayan puesto todo lo que sea, olvidemos que es un 87,5%. Miremos aquí con qué gobierno, cómo gobiernan nuestros gobernantes y con qué tanto por ciento. Y bueno, en relación al tema de la guerra, a mí me parece vergonzoso que la Unión Europea y que dirigentes de la Unión Europea no estén por la labor de llegar a un acuerdo, fronterizo, porque al fin y al cabo estamos hablando de fronteras. Yo ya no hablo de nada más, sentimientos, todo lo que tú quieras, pero que cuánto tiempo llevamos de guerra, cuánta gente ha muerto y que encima tengamos ministros aquí en España, presidentes de Francia, etcétera, amenazando con decir que vamos a ir a la guerra. O sea, no sé, me parece vergonzoso. Sinceramente, me parece, Carlos, que es que no es de recibo. Es que al final, volviendo al tema principal que hablábamos al principio del programa, ¿cómo me voy a sentir yo española, europea? Es que de verdad que me avergüenzo. Vamos al teléfono, que si no voy a tener tiempo. Luis, de Madrid, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. Solamente para felicitarles porque es el único programa y que, siendo de opinión, informa perfectamente. Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias a vosotros, a ustedes por seguirnos. El problema es que no se entiende el alma rusa. No, yo no tengo ni idea, claro. Es decir, el problema es que, hay una incultura generalizada sobre lo que es Rusia. Entonces, deberían, como la historia cada vez se aprende menos y se estudia menos, si supieran, mire, la Rusia ha sido invadida varias veces y siempre ha acabado en desastre. ¿Por qué? Porque el pueblo ruso tiene la capacidad de resistencia y cuando se siente atacado se une independientemente de quién sea el que esté mandando. ¿Qué es lo que ha pasado? Y entonces están a favor del que está mandando, porque se sienten atacados. Rusia hace mucho tiempo que el pueblo ruso, ya no hablo de los dirigentes rusos, el pueblo ruso hace muchos años que se siente menospreciado, atacado, marginado por lo que es Occidente. Y entonces eso le ha generado que un reforzamiento del sentimiento de comunidad. Y por lo tanto, ellos han entendido que lo que llame operación especial o guerra, es una parte de la defensa de Rusia a su propia existencia, a su propio ser de Rusia. Porque entienden que si pierden esta guerra, Rusia desaparece, porque el objetivo es convertir a Rusia en pequeños pedacitos. Y por lo tanto, el pueblo ruso lo que está entendiendo en estos momentos es que la supervivencia de Rusia es lo que está en juego en esta operación. Y eso es lo que no se entiende del Occidente. O sí se entiende porque el objetivo es ese, pero no interesa explicárselo al pueblo occidental. Porque, claro, si se le explica al pueblo occidental, entonces ya se ha acabado y nos hemos quitado las caretas. Y mientras más intenten humillar en estos momentos por sanciones, etcétera, etcétera, más fuerte y más duro será el pueblo ruso en su resistencia. Y por lo tanto más van a estar a favor de Putin. No porque sea Putin, si tuviera otro, sería otro, porque consideran que es la persona en estos momentos que está defendiendo la supervivencia de Rusia, que es lo que está en juego en esta película. Vamos al teléfono, nos vamos a Lugo. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes desde Galicia. Hola, buenas tardes a todos. Es un honor poder participar en esta tertulia de nuevo y sobre todo con el señor Villarroya, a quien yo considero un intelectual, y a don Ricardo pues también lo considero otro intelectual de estas personas pues que sí que aportan a la sociedad. Y bueno, pues que son ejemplos de que en este país no hay mucha libertad, por decir algo, si no estarían en otros ambientes estos señores.
Con respecto a la pregunta que ustedes plantean, yo me cuestiono otra cosa también. No hablemos solo de Ucrania. España, vamos a tener un problema con Marruecos. Ahí va a haber un problema. Y va a haber un problema porque Estados Unidos vendió los intereses de España a cuenta de que Marruecos reconociera el Estado de Israel. Y en cuenta de esto nosotros hemos entregado el Sáhara. Nosotros tenemos un problema. Vale, y sin embargo, el otro día el señor Abascal se nos va a Estados Unidos a la conferencia de los conservadores y se nos pone a hablar allí de la cultura woke de la Universidad de Salamanca. Jesús, vamos a hacer una cosa y vamos a ese tema de Marruecos lo quiero poner a debate. Yo creo que el jueves que viene vuelve el señor Villarroya al programa, lo voy a poner el jueves que viene, que también vuelve Ricard. Saque lo de Cuba. Y sacaremos lo de Cuba. Para que defienda a Cuba. Sí, no se preocupe que el jueves que viene. De la fake news que están sacando por todos los lados. Vale, lo hablaremos el jueves. Mañana volveremos a tener programa aquí a las 6 de la tarde. Muchísimas gracias, Isaac. Muchísimas gracias, María José, Ricard y también al hombre de las 5 carreras, el señor Villarroya. Hoy nos hemos dado una vuelta por Pamplona, Badajoz, Madrid, Sevilla, Girona, Castellón, Jaén, Cartagena, Murcia, Mérida, Lugo, Barcelona y diferentes poblaciones. Hasta mañana, sean felices y cuídense. Muchas gracias, de verdad.